Capítulo 16. Me gustaría discutir la primera tarea contigo, Fleur, le dijo Madame Maxime con firmeza. No estabas contento con mi actuación. Fleur estaba segura de haberlo hecho lo mejor que pudo. Has actuado perfectamente, le aseguró su directora. Me gustaría hablar sobre los otros campeones y sus métodos para que se familiarice con sus habilidades. Fleur asintió con entusiasmo. No había podido ver ninguna de las tareas y estaba bastante ansiosa por ver exactamente cómo Harry Potter había escapado del colacuerno húngaro completamente ileso. El campeón de Hogwarts, Cedric Diggory, fue el primero en competir. Su plan fue encomiable, pero no se llevó a cabo con eficacia. Sin embargo, mostró cierta transfiguración avanzada y sería prudente asumir que es igualmente competente en otras materias. Cedric Diggory parecía un estudiante brillante, pero Fleur pensó que tenía una ventaja sobre él. No creo que el campeón de Hogwarts sea su principal fuente de competencia, concluyó Madame Maxime. Fleur asintió de nuevo y esperó a que su directora continuara, sabiendo que la tarea de Cedric era útil, pero no lo que más le interesaba. Victor Krum también demostró cierta competencia. Fleur reprimió una mueca de irritación. Por supuesto que Harry Potter sería el último. Usó la maldición de la conjuntivitis para cegar a su dragón. Su lanzamiento fue muy rápido y preciso, pero su plan no tuvo en cuenta el daño que haría el dragón herido. El campeón de Durmstrang es claramente poderoso y un lanzador de hechizos preciso, pero carece de previsión. Es un luchador y un volador, no un planificador. Demostrará ser un fuerte rival en cualquier tarea con Karkaroff para ayudarlo a planificar. ¿Y Harry Potter? Fleur preguntó rápidamente. Hizo trampa, sonrió Madame Maxime, aparentemente impresionada. Él tomó el modelo de dragón, señaló a Luelsigrin que dormía plácidamente en la cama de Fleur, y usó un hechizo de ampliación muy poderoso. Colacuerno luchó contra el modelo y, mientras estaba distraído, el Sr. Potter usó la maldición de ruptura para cegar el ojo de su costado. El modelo, a pesar de todos sus encantamientos, era solo de plástico y no duró mucho, pero el niño robó el huevo en el hueco. Un hechizo que se agranda. Fleur frunció el ceño. Ella había estado esperando algo un poco más espectacular, algo que le diera una razón de por qué él era tan diferente. Su directora dio unos golpecitos con los dedos en el marco de la puerta, decepcionada por su sencilla solución. No, Fleur tuvo que reconocer que era una estrategia brillante. Entonces, celoso. Presionó Madame Maxime. Su directora estaba extrañamente concentrada en lograr que Fleur respondiera y temía que su maestra pudiera haber notado su curiosidad en el chico. Fue una buena solución, decidió Fleur, pero solo para esta situación exacta. Dudo que sea capaz de crear los encantamientos que ya estaban en el modelo, e incluso si lo fuera, casi cualquier magia podría derrotar tal creación. Es imposible crear algo que sea capaz de usar la magia como lo hace una bruja o un mago. Debes mirar más profundamente que su solución, protestó Madame Maxime. La escala del encantamiento ampliado indicaba un poder mágico sorprendente para un joven de 14 años, igual o mejor que cualquier otro campeón, incluido usted mismo. Su conocimiento y uso de una maldición considerada oscura también es muy interesante. Albus Dumbledore no consentiría que se enseñe aquí, por lo que debe tener otra fuente de consejo. ¿Estás impresionado con él? Fleur se dio cuenta en voz baja. De hecho lo soy, admitió su directora. Hay algo diferente en él, no finjas que no lo has notado. Podría haberlo hecho, confesó Fleur. Madame Maxime le dirigió una mirada cómplice. Él no reacciona a tu encanto, ¿verdad? No, él apenas se fijó en mí hasta la primera tarea. Fleur frunció el ceño ante los recuerdos y su directora sonrió divertida ante la expresión de su rostro. Su diversión no ayudó al temperamento de Fleur en lo más mínimo. No debe ser subestimado, advirtió Madame Maxime. No puedes engañarlo, parece ser mucho más poderoso de lo que sospechábamos, y conoce al menos una maldición cuestionablemente inmoral mucho más allá de lo que deberían los magos de su edad. No lo haré, prometió Fleur. La experiencia y el conocimiento me permitirán mantenerme a la cabeza. La primera tarea es siempre la más sencilla. Solo se resiste a mi encanto pasivo, agregó. He conocido a muchos que son como él en ese sentido. Se desmoronan cuando realmente lo ejerzo sobre ellos. Fleur no mencionó que incluso aquellos todavía la notaban, o que sospechaba que su solución era lo más simplista posible por razones distintas a su limitada educación. No había habido miedo ni sorpresa en los ojos del chico antes de la tarea. Su distracción había sido simple y espectacular,
Apartó la mirada del propio Harry Potter. Quizá, respondió su directora, pero debo insistir en que desconfíe de él. Técnicamente ya ha hecho trampa, podría volver a hacerlo y de una manera menos benigna. Fue solo su incumplimiento de las reglas lo que le costó los puntos que lo habrían colocado en primer lugar. Si él hubiera tenido la presencia de ánimo para convocar al juguete, usted sería el segundo. Esa fue una comprensión de humildad. Fleur había sido golpeada por un chico de 14 años. Ella podría tener más puntos, pero su solución había sido superior a la de ella. Fue inaceptable. No puedo adivinar suficiente información sobre el talento o la personalidad del chico para ofrecer una opinión útil, comenzó Madame Maxim, pero es un desconocido peligroso, uno que parece haber inquietado incluso a Albus Dumbledore con eso. Su directora se retiró de la entrada a la habitación de Fleur. Albus Dumbledore no le había parecido particularmente inquieto a Fleur. Preocupado, sí, orgulloso, tal vez, pero ningún joven de 14 años iba a poner nervioso a un mago de tan legendario poder. Harry Potter era diferente, lo suficientemente inusual como para llamar su atención y luego mantener su curiosidad, pero, a pesar de su leyenda y su talento evidentemente prodigioso, era poco probable que ganara el torneo. El hecho de que incluso lo considerara un rival fue una sorpresa. Fleur había estado segura de que no aprobaría la primera prueba, lo suficientemente segura como para sentir lástima por él antes de enfrentarse al colacuerno e incluso intentar ofrecer algo de consuelo. Se había encontrado con un exterior frío y tranquilo y eso la había desconcertado. Ni siquiera sabía mi nombre. Fleur se había sentido bastante insultada por eso. Ella sabía que él debió haberlo escuchado, si no a la elección de los campeones, entonces al pesaje de la varita. Parecía que había estado bajo su atención de nuevo y no había ayudado cuando regresó a la tienda médica después de enfrentarse a la pesadilla húngara colacuerno sin un rasguño y solo 2 puntos menos que su propia puntuación. Fleur tocó de mal humor el modelo dormido del Welsingrin. Este no era el momento de contemplar su curiosidad por Harry Potter. Tenía una carta que enviar y sin una lechuza propia que significaba un viaje a la lechucería. Fleur guardó cuidadosamente la carta para Gabriel en su uniforme y tomó su varita lanzando el hechizo de la desilusión. Se escabulló del carruaje, deslizándose entre Caroline y Emily cuando abrieron la puerta. Era mucho más fácil para ella pasar desapercibida, especialmente ahora que se acercaban las celebraciones navideñas. El hecho de que tuviera que asistir y, por lo tanto, necesitara una cita fue el único gran detractor de su condición de campeona. La lechucería de Hogwarts estaba en lo alto de otra torre gris y lúgubre, a unos 10 minutos a pie del carruaje de los Beauxbatons. Esperaba que, al igual que su escuela, la escuela proporcionara búhos para enviar cartas. El búho de su familia no podía evitar volar entre ella y Gabriel todo el tiempo cuando estaban a tal distancia. La lechucería en la parte superior de la torre no era la elegante y pulcra jaula de pájaros de Beauxbatons. La habitación estaba llena de vigas de madera gruesas y perchas gastadas. Un olor a excrementos de pájaros amargos, ya madera seca y mohosa, flotaba como humo por todo el edificio. Fleur apenas se sorprendió. De Birdcage era una de las partes más altas y elegantes de los castillos de los Pirineos, no encontraría su igual en esta tierra de nubes y lluvia. Olió muy silenciosamente y caminó de puntillas a través de la puerta abierta hacia el centro de la habitación. Fleur había aprendido a moverse sigilosamente con su constante uso del hechizo. Desilusionar algo no hizo nada para ocultar ningún sonido que hiciera, por lo que era necesario que ella fuera liviana y cuidadosa si no quería que la descubrieran. Fleur no quería ser descubierta. Sabía que en el momento en que la vieran fuera de las tareas o del carruaje de Beauxbatons, ella sería inmediatamente el objetivo de todos los estudiantes varones que esperaran asistir al baile de Navidad que acompañaba al torneo de los 3 magos. Ese es un encantamiento muy bueno para la desilusión, comentó alguien detrás de ella con una pizca de admiración y diversión. Fleur solo tardó un momento en recordar a la persona apegada a la voz. Solo me nota cuando soy invisible. Fue absurdo. Nada de Harry Potter parecía ser como ella esperaba. Gracias, respondió ella un poco rígida, disipando el hechizo. Evidentemente ahora era inútil. ¿Cómo te diste cuenta, señorita Delacour? El chico pareció un poco sorprendido, pero no tanto como ella esperaba. Soy consciente de las debilidades del encanto, explicó, y, por tanto, soy capaz de reconocer lo que estás haciendo aquí arriba. Preguntó Fleur. No sostenía ni una lechuza ni una carta. Enviando una carta, respondió, arqueando una ceja ante su pregunta. Tú también. No, no lo soy, suspiró Fleur. No tengo búho. La expresión de Harry Potter se volvió pensativa. Quizás podría ofrecerte el uso de mi búho,
No acaba de enviar una carta. A menos que tuviera 2 búhos, su oferta era inútil hasta su regreso. A Fleur tampoco le gustaba la idea de estar en deuda con él, ni siquiera por una cosa tan pequeña, pero Gaby era más importante que su orgullo y si hubiera tenido que aceptar su caridad lo haría. Le estaba enviando una carta a mi padrino, adornó Harry. Por una razón u otra no he podido contactar con él hasta ahora, pero él envió su propia lechuza y yo le devolví mi carta. No me di cuenta de que tenías un padrino, admitió Fleur. No muchos lo hacen. Pasó junto a ella, teniendo mucho cuidado de no acercarse demasiado a ella. Fleur lo agradeció. Demasiados hombres aprovecharon la oportunidad para pasar junto a ella lo más cerca posible, algo que odiaba incluso más que las miradas. Sin embargo, le sorprendió que el gesto pareciera tanto para beneficio de él como para ella. Un hermoso búho nival con manchas negras posado junto a la ventana en el lado más alejado de la cima de la torre. Le dio a Harry una mirada bastante indiferente, luego deliberadamente giró la cabeza para mirar en la otra dirección. Él rió amablemente. No seas así, Hedwig, te iba a entregar una carta en nombre de un conocido mío. Eso es lo que soy. Un conocido. Fleur más bien sintió que había que fijarse en una persona para considerarla un conocido, pero supuso que era lo suficientemente preciso. Se habían conocido y hablado, pero ciertamente no eran amigos. La cabeza de Hedwig se giró lentamente para mirar a su dueña. Después de un largo momento de mirar, el pájaro saltó más cerca de Harry y ululó suavemente. Sabía que no serías capaz de resistirte, sonrió el niño. Se volvió hacia Fleur, todavía sonriendo, y le tendió la mano. ¿Tienes la carta? Ella es un poco particular acerca de quién le da las cosas que toma. Casi le quitó los dedos a uno de mis amigos hace un año. Había un gran énfasis visual en la forma en que dijo amigo que le dio a Fleur la impresión de que no estaban tan cerca ahora como lo habían estado Ago. Fleur metió la mano en el interior de su uniforme y sacó el sobre ahora cálido de donde había estado metido a través de la tira de su sostén. Con suerte, Harry no se daría cuenta de dónde lo había estado guardando. Sería la primera vez que su capacidad para no darse cuenta de ella actuaría a su favor. Harry lo tomó con bastante cautela, claramente consciente de que al menos había estado cerca de ella, sosteniendo la esquina superior. Fleur se sintió un poco insultada de que él sintiera repulsión solo por el calor de su cuerpo. Tal vez debería abrazarlo si tuviéramos que enfrentarnos durante la tarea, Gabriel Delacour, le dijo a Hedwig. Hay un largo camino hasta Beauxbatons desde aquí. Puedes encontrarla. El pájaro esponjó sus plumas con indignación y salió disparado por la ventana sin hacer ruido. Lo tomaré como un sí, sonrió Harry. ¿Tu hermana menor? Preguntó después de un momento de ver volar a su búho. Sí, respondió Fleur, bastante curiosa por saber cómo lo había sabido. Era posible que el joven mago hubiera estado investigando a sus rivales tal como ella lo había estado investigando a él. Ella asiste a la escuela, pero no está aquí en el torneo. Parecía haber percibido su pregunta. Si ella se parece en algo a ti, estaría aquí si fuera mayor o una gemela. Fleur no pudo encontrar fallas en su lógica. A menudo le escribo a Gabriel, le dijo. Me echa de menos cuando no estoy. Fleur también extrañaba a su hermanita, pero no compartiría algo tan personal como sus sentimientos por su hermana con un conocido. Debe ser bueno para ella tener noticias tuyas, respondió Harry cortésmente. Estoy segura de que a su familia le resulta igualmente agradable saber de usted, respondió Fleur amigablemente. Harry se rió y ella inmediatamente se dio cuenta de lo que había estado mal con su declaración distraída. Lo siento, se disculpó. Las palabras sonaban extrañas saliendo de su boca. Fleur no se las había dicho con sinceridad a nadie en mucho tiempo. No te preocupes, negó con la cabeza. En realidad, es casi refrescante que alguien se olvide. Ellos miran, murmuró Fleur. Sí, lo hacen, dijo Harry con un poco de irritación. Por un breve momento, sus ojos parecieron mucho más viejos que sus 14 años, luego su rostro se deslizó suavemente hacia un semblante tranquilo. Era tanto una mentira como la sonrisa asombrosamente brillante que ocasionalmente le había visto destellar cuando quería encantar a alguien. Su sonrisa brillante, pero vacía, le recordó a Fleur la suave suya que usaba para hacerle saber al mundo que no podía tocarla a veces. Una sonrisa es la mentira más simple. No era la primera vez que Fleur pensaba eso. La frase había estado en su cabeza desde su 4º año en Beauxbatons. Fue un alivio para Fleur que él pareciera odiar las miradas casi tanto como ella. No estaba muy segura de por qué, pero se alegraba de que algo en él fuera lo suficientemente similar para ella como para tener sentido,
incluso si sus reacciones habían estado en extremos opuestos del espectro. Fleur había optado por eclipsar e ignorar a todos sus antiguos amigos, demostrándoles que estaban equivocados, mientras que él había decidido desaparecer de la vista y excluir todo menos sus propios objetivos. Madame Maxime me contó su tarea, comenzó, ansiosa por ver un poco más del chico que había capturado su curiosidad tan a fondo. ¿Qué dijo ella? Harry había estado mirando la puerta detrás de ella, pero ahora parecía lo suficientemente curioso como para abandonar los pensamientos de escapar. Fleur se movió aún más frente a la entrada independientemente, no iba a dejar escapar tan fácilmente la oportunidad de ver que era tan diferente en él. Dijo que hiciste trampa al traer el modelo de dragón y que si lo hubieras convocado podrías haber obtenido la máxima puntuación. Hirió su orgullo para todos, pero admitir que él podría haberla superado en la tarea por un breve segundo. Fleur vislumbró una chispa de ira en sus ojos, luego desapareció cuando negó con la cabeza. Me olvidé de la regla de las varitas, confesó. Qué estúpido de mi parte. Todavía llegaste segundo, le recordó Fleur. Ella estuvo de acuerdo en que había sido una estupidez, pero su error la había dejado a ella primero, por lo que no lo alentaría demasiado. Podría resultar un serio rival si lo hiciera. El segundo no es el primero, ¿verdad? Él la miró divertido. No, admitió ella. Tiene la intención de intentar ganar. No era una pregunta, el deseo en sus ojos era claro. Quizás él puso su nombre después de todo. Ganar demostrará que soy más fuerte de lo que solía ser, explicó. Había suficiente convicción en su tono de que Fleur sabía que de hecho había encontrado un tercer rival en el torneo. Tienes 14 años, le recordó ella sorprendida por su ambición. No le gustó eso. Los ojos de Harry se entrecerraron y se endurecieron. Fleur maldijo internamente por perder la oportunidad de aprender más sobre él. Cuando gane, te dejaré leer mi nombre en la copa de los 3 magos. Él pareció deleitarse al repetirle sus propias palabras orgullosas. Te garantizo que no dirá mi edad, finalizó con frialdad. Justo así el mago con el que había estado hablando en términos casi amistosos se había ido y en su lugar estaba la forma personificada de exasperante desinterés. Los ojos de Harry Potter la recorrieron como si fuera una parte más de la habitación. Fleur apretó los dientes ante la repentina despedida de él y preparó una respuesta mordaz por su cuenta, pero Harry pasó junto a ella antes de que pudiera replicar. Fleur se quedó para escuchar el sonido de sus pasos mientras resonaban en la torre. Se aseguró a sí misma que habría otras oportunidades de ver qué tenía de especial el chico. Había hablado con ella después de que ella hubiera sido grosera con él antes de la primera tarea y volvería a hablar con ella. No parecía de los que guardaban rencor. No era como si no hubiera aprendido nada de su breve conversación. Había habido suficiente emoción detrás de sus palabras en el momento para que ella comenzara a pintar la imagen del mago que era Harry Potter. El lienzo de su personaje era algo un poco inquietante. No había nada inquietante en el chico en sí, solo la forma en que parecía un poco inseguro de si realmente estaba allí. Una persistente incertidumbre sobre si los demás podrían verlo persistía en los bordes de su sonrisa. Solo de eso, ella dedujo que si bien sus situaciones eran algo similares, tanto Fleur la Bella como el niño que vivió atrajeron los ojos no deseados y la envidia de quienes los rodeaban. Lo que había hecho a Harry Potter tan diferente era tan profundamente arraigado en su mente que afectaba todos los aspectos de él. Fleur lo estaría considerando como un serio rival para el torneo de los 3 magos. Había tanta ambición, convicción y deseo en sus ojos cuando habló de ganar como ella había vislumbrado en los suyos cuando se imaginó a sí misma sosteniendo el trofeo ante su espejo. Harry Potter haría todo lo posible por grabar su nombre en la taza y ella sería una tonta si lo subestimara. Rehaciendo su hechizo de desilusión, decidió tomar un desvío de regreso al carruaje de los Beauxbatons. Caminar por el centro de la escuela podría hacer que la descubrieran de nuevo y, aunque solo Madame Maxime y Harry Potter habían podido penetrar la cubierta de su encanto, no valía la pena correr el riesgo de tantas proposiciones de posibles citas del baile de Navidad. En lugar de volverse hacia el gran comedor, rodeó el borde del campo de Quidditch y regresó hacia el alojamiento temporal de su escuela. La ruta estaba prácticamente desierta. Fleur vislumbró solo a 3 personas bajo su encanto de desilusión y solo reconoció a una. Ludo Bagman, uno de los jueces y el jefe del departamento de deportes mágicos, estaba sentado en la fila inferior de las gradas hablando en voz baja con una bruja vestida con la túnica oficial del ministerio. No podía ver el rostro de Bagman, pero su compañero tenía una expresión ausente y olvidadiza, compensada por un ligero y agudo brillo en sus ojos. Fleur reconoció un destello de algunas de las arpías más rencorosas y esparcidoras de rumores entre las otras chicas de Beauxbatons. Ella les dio a los dos un amplio margen. No le gustó el aspecto de la bruja,
y esquivó por poco a la tercera persona que apareció de la nada frente a ella. El mago con cara de rata no la notó, pero Fleur ciertamente lo notó. Estaba descuidado, con ojos inquietos y nerviosos, y olía levemente a comida rancia y suciedad. Ni siquiera podía empezar a imaginar cuál podría ser su papel en la escuela. Otro guardabosques, o cuidador, tal vez. Ella no se había encontrado con el cuidador hasta ahora, por lo que no podía saber si este era el infame Squib de mal genio, a Argas Filch u otro, pero encajaba con la imagen que Fleur tenía en su cabeza. A pesar de la falta de un gato, no se unió a Ludo Bagman y la bruja en las gradas, sino que se escabulló con bastante rapidez entre las sombras de la sección pintada de rojo y oro. Fleur no lo vio emerger de nuevo en ninguna de sus cautelosas miradas hacia atrás hacia el campo. Ella estaba bastante contenta por eso. El mago bajito y descuidado tenía un aura ligeramente inusual a su alrededor. Parecía casi furtivo y cauteloso después de verlo. El campo de Quidditch de Hogwarts parecía más inquietante que antes. Cada sombra contenía un centenar de criaturas oscuras, los postes sobresalían en el cielo como las siniestras y altísimas agujas de Nurmengar que había visto en las fotografías de periódicos viejos cuando era niña. Fleur se estremeció, luego frunció el ceño ante su propio miedo. Era una campeona de los tres magos, una de las mejores brujas de su generación. No había nada que temer en la sombra de Hogwarts, por supuesto. Decirse a sí misma que eso no era suficiente para darle la confianza necesaria para dejar de mirar en cada charco de oscuridad entre el campo y el carruaje, y Fleur estaba más que un poco contenta de que nadie hubiera visto su momento de debilidad. Capítulo 17. La carta de Sirius estaba cuidadosamente doblada debajo del borde de su plato. Su padrino no había podido contactarlo hasta hace poco, pero en el momento en que lo hizo, Harry recibió una carta tan larga como su antebrazo. La mayor parte ya no era relevante, pero algunos fragmentos fueron muy esclarecedores. La capa de invisibilidad de su padre era aparentemente una reliquia familiar muy antigua, y los merodeadores habían descubierto que resistía los hechizos de invocación, el hechizo revelador y muchos otros hechizos además. Sirius pensó que era posible que pudiera haberlo ocultado de la línea de edad. Si eso fuera cierto, explicaría por qué Dumbledore realmente parecía estar decepcionado con él cuando parecía imposible que Harry entrara. Además de su conocimiento de la capa de invisibilidad, vino una advertencia de que desconfiaran de Igor Karkaroff, un ex mortífago, Alastor Moody, cuyo descenso a la paranoia y la locura era bien conocido, y Snape, porque su padrino todavía odiaba al hombre. Harry había seguido sus acciones en el mapa, pero no había visto nada malo en sus acciones. Ninguno de los dos se había desviado de sus rutinas normales, y Harry se había visto obligado a concluir que no eran responsables. Sus sospechosos eran Lucius Malfoy, quien había plantado el diario en este segundo año, y Peter Pettigrew. Había visto a este último en el mapa de los merodeadores de vez en cuando, acechando junto al campo de Quidditch. Lo más importante para Harry fue la elección de palabras de Sirius. En ningún momento de la carta insinuó siquiera que Harry había entrado él mismo. Su padrino había sabido que no, sin una palabra del propio Harry. Su respuesta ha sido breve, pero honesta. Un agradecimiento por no preguntar si había entrado y una breve relación de hechos hasta este momento. Solo ha excluido de su relato la Cámara de los Secretos y Salazar. Sirius entendería que tenía que hacerse más fuerte y sabría que Harry no iba a abusar de lo que había aprendido, supuestamente oscuro o no, a Rickins. Los gemelos se sentaron en el banco frente a él. El gran comedor era el único lugar donde alguien había podido encontrarlo. También era un lugar que no podía evitar. Probablemente deberíamos dejar de llamarlo así, Fred. Harry escondió la carta mientras estaban distraídos. Supongo, asintió el otro, posiblemente George. Sobrevivió al dragón. ¿No deberían estar ustedes dos allí?, preguntó Harry, asintiendo en dirección a Angelina, Alicia y Katie. No, anunciaron juntos. Vienen para acá, le dijo George alegremente. Te dijimos que esto no duraría mucho si pudiéramos evitarlo. Aunque fue Katie la que más persuadió, añadió Fred. Harry vio a las tres chicas de Gryffindor acercarse con emociones encontradas. Por un lado, quería jugar al buscador el próximo año, pero por el otro estaba el hecho de que tanto Angelina como Alicia le habían dado la espalda. Angelina, Alicia, Katie, la saludó con frialdad. Su tono solo se descongeló cuando se dirigió a Katie, quien se retorció un poco al recibir una presentación más favorable. Me aseguraron que me escucharías, a pesar de los rumores de que no aceptarías las disculpas de nadie en Gryffindor. Le prometí a alguien que al menos te escucharía, respondió Harry. Mantengo mis promesas. Entonces me disculparé por actuar como lo he hecho,
dijo Angelina en voz baja, pero con confianza. Has representado tanto a Gryffindor como a Hogwarts tan bien como yo podría haberlo hecho, sin importar si usaste una capa de invisibilidad para poner tu nombre en la copa. Así que no me crees, pero has superado tus celos por no haber sido elegido, resumió Harry sin rodeos. Asumió que Ron o Hermione eran los culpables del rumor sobre su capa, pero dudaba que su capa le hubiera permitido pasar por alto la línea, reliquia familiar o no. La línea de edad había sido hecha por Albus Dumbledore, el mejor mago viviente. Hubo un largo silencio en el que todos se volvieron para mirar a Angelina. Supongo que es una descripción justa, admitió el capitán de Quidditch. Entonces les contaré lo que les dije a los pocos que han venido a hablar conmigo. No te perdono y no olvidaré lo que hiciste, pero entiendo por qué lo hiciste lo suficientemente bien como para no guardar rencor y perpetuar esta aventura. Ya no somos amigas, Angelina, Alicia, desde la próxima vez que nos veamos será como si nunca nos hubiéramos conocido antes. Harry observó las reacciones de cada uno de los de sexto año. Los gemelos parecieron aceptarlo. Harry sospechaba que ya habían adivinado lo que iba a decir al hablar con Ginny, y Angelina y Alicia parecían resignadas, incluso un poco aliviadas, por su decisión. Los rumores de Hermione, intencionales, equivocados o de otra manera, claramente se habían extendido mucho. Katie estaba sonriendo. Fue una amplia, brillante y radiante sonrisa que trajo una mueca de sonrisa a los propios labios de Harry. Ella era un brillo de dientes blancos entre labios pálidos y rosados, con ojos caoba brillando con la misma oleada de alegría y enmarcados por cabello desordenado que se esparcía por sus orejas en mechones sueltos. Katie siempre mostraba sus emociones en sus ojos y en su rostro de una manera entrañable y seria. Gracias, dijo Angelina. Supongo que excluyó a Katie porque pasó mucho tiempo tratando de convencernos de que estábamos equivocados. Ella fue la que me convenció de que te escuchara, respondió Harry simplemente. No me sorprende mucho que Katie no estuviera de acuerdo con el intento de condenarte al ostracismo, sonrió Alicia, provocando un leve sonrojo de su compañero perseguidor. Los cuatro se fueron dejando a Harry con una Katie de aspecto nervioso. Gracias por escucharlos, dijo, tirando ansiosamente de su dedo meñique. Dije que lo haría, respondió Harry, arrugando los dedos de los pies dentro de sus zapatos. El nerviosismo de Katie estaba empezando a ponerlo nervioso. Ella nunca había actuado así con él antes, le recordaba levemente cómo había sido Ginny, pero no tenía idea de lo que quería. ¿Quieres ir a Hogsmeade el fin de semana? Ella soltó de repente, luego se mordió el labio avergonzada. ¿Quién va? Preguntó Harry, ajeno al creciente rubor en las mejillas de Katie. Yo, dijo Katie en voz muy baja. Harry tardó un segundo en darse cuenta de lo que acababa de suceder. Una cita con Katie. No tenía idea de cómo se suponía que debía responder, o incluso si quería tener una cita. Harry habría estado feliz de pasear por Hogsmeade con ella, pero ella había pedido demasiado oficialmente que fuera cualquier cosa menos una cita. Katie era agradable, supuso. Harry podía ser el mismo con ella, tenían intereses compartidos y ella no era poco atractiva. De hecho, mientras ella lo miraba con los ojos muy abiertos y ansiosos, era bastante difícil pasar por alto lo linda que era en realidad, y Harry no podía ver por qué nunca lo había visto antes. Si no quieres ir, está bien, le dijo, con la misma tranquilidad, mirando al suelo. ¿Qué hora? Preguntó Harry. Él había tomado una decisión. Realmente no había razones para que no fuera, una vez que ignoró su propio nerviosismo e inexperiencia de lo que se suponía que era exactamente una cita. Katie estalló en la misma sonrisa brillante que antes, solo que esta vez se acentuó con un rubor rosado total. 11, decidió. No soy un gran planificador. Podemos averiguar qué hacer cuando lleguemos allí. Eso suena perfecto. Harry le dedicó una sonrisa para cubrir su creciente ansiedad. El rubor de Katie pasó por alto todos los tonos intermedios restantes de rojo y saltó directamente al carmesí. Mirando a ambos lados de ella, soltó un pequeño chillido de alegría y saltó hacia adelante para abrazarlo con fuerza. No era tan incómodo como Harry normalmente encontraba tanta cercanía. Ella era cálida, muy suave, y se apretó contra él de una manera que parecía bastante natural. Nunca se había dado cuenta de que la sensación de tener a otra persona tan ajustada a los contornos de su cuerpo sería tan placentera. Solo hubo un momento de retraso antes de que él la envolviera con sus brazos y la aprieta aún más, inclinándose ligeramente e inhalando la fragancia de su cabello. Katie olía a hierba y cera para escobas. Era un aroma suave, deportivo, pero aún natural, que le sentaba bien. No la soltó durante mucho tiempo,
incluso cuando la gente cercana comenzó a mirarla y susurrar, y fue solo cuando Harry le recordó que el almuerzo casi había terminado y que ella no había comido nada que lo soltó y dio un paso atrás. Todavía sonrojándose locamente. Lo siento, se disculpó. Nunca antes le había pedido a nadie una cita y esperaba que dijeras que no. Hablaba muy rápido, las palabras se precipitaban unas sobre otras en un feliz torbellino. Necesito conseguir algo de comida e ir a buscar a Angelina y Alicia y, las palabras de Katie se desdibujaron en un murmullo de éxtasis, pero ininteligible por un segundo ella pareció desgarrada y Harry medio esperó otro abrazo, luego ella le saludó y sonrió antes de alejarse felizmente detrás de sus amigos Hogsmeade con Katie Bell dijo Ginny desde algunos lugares en la mesa cuánto tiempo ha estado ahí, Harry ni siquiera la había notado. Se sintió un poco culpable por eso. Sí, respondió, la culpa se duplicó al recordar su última conversación. Iba a preguntarte si me llevarías al baile de Navidad, continuó Ginny en un tono inquietantemente feliz, pero si vas a tener citas con Katie, entonces irás con ella. Harry honestamente no tenía idea de qué era el baile de Navidad o lo que implicaba. Podía adivinar por el nombre que era tanto en Navidad como en el baile al estilo de las novelas de Jane Austen que tanto le gustaban a su tía. Supongo que lo estaré, se dio cuenta. Sería un poco extraño si Katie quisiera tener citas con él y no acompañarlo a este baile de Navidad, supongo que entonces perdí mi oportunidad, dijo Ginny, con demasiada alegría para el gusto de Harry. Su felicidad por algo que definitivamente debería haberla molestado era ominosa. Harry sintió que había toda una tormenta de palabras no dichas esperando salir de sus labios. Lo siento, comenzó, pero Ginny lo interrumpió. Puedo ir con Dean o con Michael, sonrió. Me divertiré con cualquiera de ellos. No tomes ninguna decisión conmigo en el fondo de tu mente, le dijo Harry, finalmente comprendiendo la razón de su extraña alegría. Ella no provocaría los celos o el arrepentimiento de él que esperaba. Ginny ya no era la hermana pequeña de Ron para él, pero nunca sería nada más que una amiga. No había ningún sentimiento entre ellos como el que Harry sentía con Katie. La felicidad de Ginny se desvaneció abruptamente y dejó una pequeña y muy triste sonrisa en su lugar. Espero que disfrutes yendo con Katie. Sonaba sorprendentemente genuina. Hubo una nota de amargura cuando dijo el nombre de Katie y sus ojos se veían mucho más líquidos de lo normal, pero logró sonreír mientras se giraba para alejarse. Lo siento, quiso decir, pero las palabras murieron en su garganta. Lamentó que ella no estuviera contenta, pero nada más, y no quería darle falsas esperanzas. Sería mucho mejor que los sentimientos de Ginny se desvanecieran por completo que sobrevivir y pudrirse. Harry decidió, mientras veía alejarse la espalda de Ginny, con una manga pegada a su rostro, que el baile de Navidad, fuera lo que fuera, iba a causarle muchos problemas a él y a muchos otros. Realmente no quería tener nada que ver con eso. El baile de Navidad sería ruidoso, cercano y todo lo que Harry odiaba, si no fuera por Katie, sería insoportable. 1000 escenarios posibles para el balón desfilaron por su cabeza, cada uno más incómodo que el anterior hasta que finalmente decidió que pensar en ello solo empeoraba las cosas. Katie lo hará soportable. La Cámara de los Secretos estaba muy alejada de este drama que se desarrollaba recientemente y Harry no podía estar más ansioso por regresar allí. Era muy poco probable que Salazar llorara, le pidiera una cita o lo invitara a un baile. Cruzó la mitad del pasillo, caminando a lo largo de la mesa de Gryffindor, antes de que Ron se levantara de su asiento para bloquear su camino. ¿Qué le dijiste a mi hermana?, demandó furiosamente. Harry notó que Dean estaba igualmente indignado. Él ya debió haberle preguntado a Ginny y simplemente resolvió que su demora era para ver si Harry iría con ella antes de recurrir a Dean si él no lo hacía. No era de extrañar que Dean estuviera enojado. Le dije algo que ella sabía que yo haría, pero esperaba que no, respondió Harry vagamente. Con suerte, Ron lo dejaría pasar y desaparecería antes de que lo resolviera. No era lo bastante buena para ti. Dean dijo en voz alta, dejando su copa con un estruendo. No podría decir que sí de buena fe, se defendió Harry. Así que la aplastas y te vas como si nada. Ron finalmente lo había alcanzado. Mejor que ella lo entienda ahora y siga con su vida, le dijo Harry con frialdad. Fue bueno por parte de Ron ser protector con su hermana menor, pero en realidad no había pensado bien las cosas. Si la has lastimado, comenzó Ron. ¿Harás qué?, preguntó Harry con frialdad. No es tu lugar decidir las cosas por Ginny, pero si deseas ser el hermano mayor protector, puedes comenzar preguntándole a Dean cuáles eran sus intenciones al invitarla al baile de Navidad. Ron se giró para mirar a Dean con incredulidad. Te iba a decir si decía que sí,
admitió Dean, pero quería tiempo para pensarlo, obviamente porque quería ir con él. Le dirigió una mirada de odio a Harry como si esperara que si lo deseaba lo suficiente, Harry podría estallar en llamas. Está bien, dijo Ron, después de un largo momento de vacilación. Confío en ti, Dean, pero si la molestas, también tendremos que responder a mí y a todos sus hermanos mayores y no seremos misericordiosos con nadie que lastime a nuestra hermana menor. Se volvió para mirar a Harry. Ya la has lastimado, idiota absolutamente arrogante, y te haremos pagar por ello. Amenazarme, Ron, no es una buena idea, y lo sabes, respondió Harry con frialdad. Sabía sin la menor duda que Ron no tendría ninguna posibilidad contra él en una pelea. Mágicamente, tenía más conocimientos y era más poderoso y, aunque tenían un tamaño físico similar, Harry había desarrollado una alta tolerancia al dolor durante sus años en la escuela. No le tenía miedo a Ron ni a ninguno de los otros estudiantes de su año ni de los anteriores. Su antiguo mejor amigo consideró decir o hacer algo más, pero gran parte del gran comedor estaba mirando ahora y, bajo sus miradas curiosas, retrocedió Harry. Ni siquiera lo miró cuando pasó. ¿Leíste todos los libros? Salazar le preguntó cuando Harry lo levantó de la pared para llevarlo afuera. Lo hice, respondió Harry, tambaleándose por el puente. Su cuerpo post-ritual era más fuerte, pero solo un poco. Su grasa de bebé desapareciendo y los primeros signos de pubertad tardía fueron de poca ayuda para llevar el pesado retrato enmarcado en madera. Entonces conoces todos los diferentes ejemplos de magia de sangre que se han utilizado y registrado. ¿Los entendiste?, preguntó Slytherin mientras Harry lo dejaba en el suelo. Entiendo los principios, pero no cómo decidirías sobre un sacrificio apropiado. Ese conocimiento proviene de comprenderse a sí mismo, sus deseos y sus principios, respondió el retrato. Había algo en los libros que le llamó la atención. Sí, respondió Harry. En los secretos de las artes más oscuras encontré más de 100 piezas de pergamino que deben haber pertenecido a Tom Riddle. Me pareció curioso que hubiera dedicado tanto esfuerzo al tema, pero que tuviera otras cosas en mi mente. El fundador se movió dentro de su marco. El tema de Tom Riddle, su heredero errante, hizo que Salazar se sintiera incómodo. Harry tocó el tomo. ¿Sabes qué es un Horrocrux? Salazar lo miró muy seriamente. Es una rama de la magia del alma, respondió. Sé muy poco al respecto, aparte de que se trata de separar una parte del alma de una persona para anclar a 10 al mundo cuando deberían morir. Yo era menos que el fantasma más mezquino, pero estaba vivo. Harry recordó algunas de las primeras palabras que Tom Riddle le había dicho y supo instantáneamente cómo había sobrevivido a la maldición asesina reflejada. Tom Riddle creó uno, le dijo a la pintura. Pensar que lo ayudé y lo nombré mi heredero. Salazar sacudió la cabeza con disgusto. Lo que sea que haya convertido en un Horrocrux lo está anclando aquí. Tendría que ser destruido antes de que Riddle pueda ser asesinado. ¿Cómo puedo encontrarlo?, preguntó Harry. Lanzar a la persona que revela el encanto podría localizarlo una vez que estés lo suficientemente cerca. El encanto se deriva de la magia del alma y bien puede identificar un fragmento del alma de una persona, así como la totalidad. Slytherin levantó una mano para acariciar la cabeza de su serpiente mientras pensaba. Estos artículos serán muy peligrosos, advirtió. Un fragmento de alma, si se acerca, teóricamente podría afectar a quienes lo rodean. A Harry se le ocurrió una idea muy desagradable. Podría poseer a alguien, creo que podría hacerlo en las circunstancias adecuadas, respondió Salazar lentamente, pero sé poco sobre los secretos de la magia del alma. ¿Por qué? Cuando maté a tu basilisco, lo había desatado en la escuela una chica poseída por una sombra de Tom Riddle. La pantalla estaba conectada a un diario y solo se destruyó cuando la apuñalé con un colmillo de basilisco. Harry pronunció cada palabra con creciente temor y sospecha. Eso puede muy bien haber sido un Horrocrux, asintió el fundador. ¿Qué más hizo el diario? Me respondió si escribías en él, me mostró sus recuerdos y trató de quitarle la vida a Ginny para que volviera a ser real. Horrocrux o no, ese no era un libro encantado ordinario, le dijo Slytherin con gravedad. Es posible que Tom Riddle haya creado algo diferente con efectos similares, pero parece que el diario contiene un fragmento de alma. Tengo que decirle al profesor Dumbledore, declaró Harry. Le di el libro después de salir de la cámara, y si no está completamente destruido. El veneno de basilisco es lo suficientemente potente como para destruir lo que fuera ese diario, Horrocrux o no, le aseguró Salazar. Este profesor Dumbledore,
es el mismo que le enseñó a Tom Riddle y derrotó a Grindelwald, un poderoso mago oscuro. Sí, respondió Harry. Es reconocido como el mago viviente más poderoso. Si es tan poderoso y conocedor como temía Tom Riddle y tú lo crees, entonces tengo pocas dudas de que él sabe exactamente qué es el diario, declaró Salazar. Él me lo habría dicho, o alguien, para que la gente pudiera ser advertida sobre Voldemort, defendió Harry al director. Quizá, respondió el retrato con escepticismo, pero parece que no lo ha hecho y no puedo evitar preguntarme por qué no lo haría. Hay demasiadas cosas que no sabemos. Puede que no se haya dado cuenta, consideró Harry lentamente, sin creer realmente en sus propias palabras. El profesor Dumbledore siempre lo supo. En su tercer año había sugerido, muy sutilmente, que el giratiempo se usara para salvar a Sirius y Buckbeak. Fawkes había acudido a él cuando Harry necesitaba ayuda contra el basilisco que Tom Riddle se había puesto a su servicio, y el director lo había encontrado antes de la Mirror of Erised en su primer año. Me pregunto qué me mostraría el espejo ahora. Harry no era el mismo niño que había sido entonces. Sus padres y su esperanza de tener una familia estarían dentro del reflejo sin lugar a dudas. Sirius podría haberse unido a ellos, pero tenía nuevos sueños que acompañar a sus viejos y maduros. Necesitaba ser fuerte, tener suficiente poder para evitar que Tom Riddle y personas como Peter Pettigrew lastimaran a nadie, especialmente a aquellos que le importaban, incluso si esa lista de personas se había reducido últimamente. Todavía no importa, decidió el fundador. No tenemos pruebas reales de que alguna vez haya creado solo una pila de notas sobre el tema en su escritura. Léelos y tal vez aprendamos algo que pueda arrojar luz sobre las cosas. Albus Dumbledore tendrá sus razones para mantener esto en secreto. Es posible que tenga la intención de destruir silenciosamente el otro ancla y desea asegurarse de que Riddle no sospeche nada, de esa manera no estará defendido. Tiene que haber otro Horrocrux de anclaje, pronunció Harry. El diario, Horcrux o no, fue destruido por el veneno del basilisco, así que tiene que haber otro en alguna parte. El Horrocrux estará bien escondido y probablemente peligrosamente protegido, confirmó Salazar. Tom Riddle no querrá que lo encuentren ni lo dañen. Me sorprende que haya dejado las notas aquí, expresó Harry. Tom Riddle fue el último de su familia, explicó Salazar. No habría creído posible que otro entrara en la Cámara de los Secretos, pero si lo hicieran, su secreto estaba guardado por un basilisco y escondido dentro de mi estudio. La pintura frunció el ceño y sacudió la cabeza con desconcierto. La arrogancia de Tom Riddle nació en esta habitación y llegó a consumirlo. Nunca hubiera creído que podría encontrar un heredero más adecuado que él y, por lo tanto, espera que mi Cámara de los Secretos sea suya mientras viva. Dumbledore debe estar buscando el otro Horrocrux, decidió Harry. El director no lo dejaría innecesariamente a él, o al mundo mágico, en la oscuridad si no fuera necesario. Era probable que el anuncio de la supervivencia de Lord Voldemort causara no solo pánico, sino el reinicio de la guerra que Harry había terminado sin saberlo. Sospechaba que el director quería eliminar silenciosamente al presentador y, por lo tanto, a Tom Riddle antes de que nadie se diera cuenta. Dumbledore no parecía del tipo que pusiera en peligro a nadie si no era necesario, ni mucho menos. Sugirió la pintura pensativamente, ya ha encontrado el ancla y está buscando una manera de destruirla y confirmar que es la única. Es poco probable que haya más de unos pocos. Los efectos secundarios de la magia del alma no son algo para arriesgar a la ligera. ¿Qué tipo de efectos? Harry podía recordar vívidamente la apariencia del espíritu de Voldemort, de ojos carmesí, negro como el humo, con fosas nasales abiertas y piel anormalmente pálida. El alma es un reflejo de muchas cosas, dijo Slytherin simplemente. Solo he incursionado en el arte brevemente, un intento de encontrar una manera de revertir el sacrificio que hice mediante la creación de un artefacto como el que mi hija y yo buscamos. Rápidamente me di por vencido cuando me di cuenta de que era una hazaña mucho más allá de mí. La serpiente alrededor de su cuello emitió un siseo melancólico y se deslizó con más fuerza alrededor de los hombros del fundador, por lo que me ha dicho de sus reuniones anteriores con Tom Riddle, o Voldemort, ya que ha dejado atrás su nombre original por completo. Parece que ha dañado permanentemente su alma. Si eso es el resultado de que reflejaste su maldición asesina, o simplemente el efecto de sus actos sobre sí mismo, no lo sé. Su alma es más débil. Un alma no tiene fuerza de una manera tan simple. Es la esencia de ti mismo. Tu cuerpo tiene fuerza, tu magia tiene poder, tu mente tiene su intelecto y voluntad, pero el alma es poco más que un reflejo. Muere si se corta el vínculo de su alma con su cuerpo,
y las almas pueden usarse como base de la magia, pero su acción es pasiva. Un alma existe y cambia, nada más. La magia del alma se divide en dos ramas, los hechizos más grandes, como el hechizo revelador que hace uso de la existencia del alma pero no interactúan con ella, y la magia del alma más pequeña y verdadera, como la maldición asesina, los horcruxes. Aquello que realmente toca la esencia de ti mismo. Harry entendió la mayor parte de lo que Salazar estaba tratando de decir. La magia del alma era incluso más vaga y abstracta que la magia de sangre. Su existencia se usó pasivamente en muchos hechizos, pero los hechizos que realmente afectaban al alma eran raros y aparentemente muy peligrosos. Toda la magia tenía un precio, lanzar un hechizo drenaba esa magia del núcleo mágico de un mago o bruja, lanzar magia de sangre requería un sacrificio igual y lanzar magia de alma no era una excepción. La maldición asesina, que arrancó el alma del cuerpo de la víctima, puso tal tensión en el alma del taumaturgo que se fracturó. Harry no sabía si esa tensión provenía del lanzador que tenía el deseo y la intención necesarios para lanzar el hechizo o la acción real de la magia en sí, pero no estaba ansioso por averiguarlo. Capítulo 18. Había páginas y páginas de notas sobre el tema, gran parte de la cual tenía un nivel de detalle bastante increíble. Si Tom Riddle no lo había realizado él mismo, entonces debe haberlo presenciado o haber encontrado una referencia de alguien que sí lo había hecho. Era demasiado visual y gráfico para que cualquier otra cosa fuera verdad. El retrato de Salazar Slytherin, regresó a su lugar de descanso sobre la puerta, miró inquieto mientras leía la prolija escritura de Riddle en el escritorio. ¿Qué has encontrado?, exigió la pintura, incapaz de simplemente sentarse y mirar mientras su heredero leía algo tan importante frente a él. La teoría detrás de la creación de un Horrocrux. Harry hojeó las siguientes hojas, ¿y cómo se supone que funcione? No fue una lectura ligera. Harry no sabía dónde había encontrado Riddle este libro, no tenía lugar en el estudio de Salazar, pero estaba seguro de que ni siquiera encontraría un lugar en la sección restringida de la biblioteca. Dime, ordenó el fundador, mirando las notas desde arriba de la puerta. Se crean utilizando los efectos secundarios de la maldición asesina, comenzó Harry, completamente horrorizado por las implicaciones de la magia sobre la que estaba leyendo. El uso de la maldición fractura el alma permitiendo que un mago o bruja de mente suficientemente fuerte arranque un fragmento y lo coloque dentro de otro objeto. Harry leyó el extracto del libro en un tono bastante enfermo, por lo que había aprendido de las almas de Salazar comprendió lo mal que estaba. ¿Qué tipo de objeto?, preguntó Salazar. No dice, pero supongo que sí, ya que las notas a menudo mencionan cosas que no funcionan. Las notas tenían la horrible sensación de prueba y error, como si Tom Riddle hubiera acumulado gradualmente el conocimiento en estas hojas de pergamino experimentando una y otra vez. Entonces cualquier cosa podría ser un Horrocrux. Harry entendió perfectamente el tono solemne que había tomado el retrato. El ancla que mantenía vivo a Voldemort podía ser cualquier cosa y en cualquier lugar. Sí, asintió Harry. Una vez que se crean, se supone que son casi imposibles de destruir. El veneno de basilisco, el fuego demoníaco y otros hechizos muy destructivos son las únicas cosas capaces de hacerlo. Actúan como una especie de ancla. Riddle no estaba seguro, pero supuso que para que una persona muera, toda el alma debe estar desconectada de todo lo demás. La pieza de anclaje todavía estaría conectada al resto del alma y unida a un objeto, evitando así la muerte mientras exista. Todo tipo de muerte. Harry había tenido el mismo pensamiento cuando leyó por primera vez el análisis de Riddle de por qué funcionaban. No, Harry negó con la cabeza. El alma solo puede durar tanto como el resto de la persona y, aunque el libro dice que el cuerpo y la mente pueden ser reemplazados físicamente, cualquier cosa que los haga degradar también afecta al alma. Un Horcrux de anclaje ralentizará el proceso, pero no lo detendrá. Así que Tom Riddle morirá de viejo de todos modos, reflexionó Salazar. Una edad muy avanzada, señaló Harry. Sus notas sugieren que tener un Horrocrux podría agregar media vida a la suya. No sabemos si tener más de uno agrava el efecto, y los magos y brujas poderosos tienden a vivir más de todos modos. Estaba bastante seguro de que Dumbledore había estado vivo por más de un siglo, y el director no lucía como si estuviera a punto de derrumbarse. No iba a sugerir esconderme hasta que muriera, respondió Slytherin con acritud. Tal comportamiento no es aceptable para mi heredero. Te volverás lo suficientemente fuerte como para derrotarlo, ya sea en un duelo justo o con más astucia. Ya es hora de que actúes como un pariente mío en lugar de arremeter como una versión más joven y con menos conocimientos de Godric. Harry pasó las últimas páginas,
pero solo había una referencia a nunca entrar en la nada de la muerte y las palabras que Lord Voldemort garabateó en la parte inferior de la página con una letra inusualmente desordenada. La última carta se había desvanecido casi por completo bajo una mancha de tinta formada donde la punta de la pluma había sido presionada con tanta fuerza contra el pergamino que se había roto sin ninguna evidencia clara de que se hubiera hecho un horrocrux. Harry recurrió a revisar el libro en el que se habían encontrado las notas. Lo que encontró fue a la vez espantoso y aterrador. En la sección titulada Horrocruxes, encontró una breve nota que implicaba que un alma fracturada se curaría con el tiempo en las condiciones adecuadas, pero una que permaneciera fracturada podría debilitarse y volver a fragmentarse involuntariamente. Un escalofrío le recorrió la espalda y los pelos se le erizaron por todo el cuerpo. Un alma que está fracturada y no se repara puede debilitarse y, si se somete a más tensión, fragmentarse. Dado que el alma permanece conectada incluso después de que se separan los fragmentos, es probable que las piezas vuelvan al original, pero es hipotéticamente posible que esto pueda crear un horrocrux del que el propietario no es consciente. Es posible que se forme un vínculo entre el ancla accidental y el propietario, lo que posiblemente resulte en que cualquiera de los dos desarrolle un interés obsesivo en el otro o muestre características y habilidades similares, leyó Harry en voz alta. Cada palabra que decía en el frío estudio lo hacía sentir más enfermo y más asustado. Sonaba demasiado familiar, demasiado similar a algo que ya había escuchado. Los dedos afilados y helados del miedo se habían apretado alrededor de su estómago, apretando hasta su centro. ¿Por qué leíste eso?, preguntó Salazar. Había suficiente preocupación evidente en su tono como para indicar que estaba consciente de la angustia de Harry. En mi segundo año, cuando la sombra de Riddle abrió la cámara y supe que podía hablar Parcel, le pregunté a Dumbledore por qué Tom Riddle y yo éramos tan similares. El recuerdo de la conversación estaba convirtiendo lentamente su miedo en furia y Harry tuvo que tragar para controlar su rabia que surgió dentro de él. La mano de hielo alrededor de su estómago se derritió cuando su furia por que le mintieran por algo tan importante y personal para él creció en un crescendo. Era lo suficientemente fuerte como para saborear. El sabor de la furia de hierro en su lengua era lo suficientemente caliente como para encender sus palabras con vehemencia. Me dijo que creía que había absorbido una pequeña parte del poder de Voldemort cuando me dieron esta cicatriz, siseó Harry furiosamente en Parcel. Fue eso que nos hizo similares, dijo, y me dio la capacidad de hablar con las serpientes. Está equivocado y te mintió, dedujo Salazar, disparando chispas de su varita con una intensidad que Harry aún no había visto. El discurso del retrato estaba completamente distorsionado, oscilando entre la lengua Parcel y el inglés mientras se enfurecía, pero intentaba controlarse. Mi magia de Parcel no se puede transmitir de esa manera, es imperativo que tengas mi sangre para que la magia funcione, y el poder mágico no se puede absorber de esa manera o habría magos matándose entre sí para hacerlo. Él sabe lo de los horrocruxes, sabe que tú eres uno y siempre lo ha sabido. Soy un horrocrux. Yo soy lo que mantiene vivo a Voldemort. Harry se puso aún más furioso, furioso porque Tom Riddle le había hecho esto, furioso porque Dumbledore había sabido lo que era desde el momento en que sucedió y furioso por lo que significaba para él. Tengo que morir, anunció en voz alta en un tono muy hueco. El diario se ha ido. Cuando yo esté muerto, también lo estará Tom Riddle. Salazar frunció el ceño. No lo permitiré, siseó, entrando completamente en Parcel. Eres el heredero de Salazar Slytherin, no un sacrificio para ser utilizado por magos menores. Encontraremos otro camino, o lo haremos. ¿Cuántos tendrán que morir antes de que encontremos uno?, preguntó Harry, inexpresivo. Su interior estaba retorcido por la desesperación y el amargo resentimiento por lo injustas que eran las cosas. Tanto como sea necesario, escupió Salazar, todavía hablando en lengua de serpientes. No sabemos cuántos de estos horrocruxes ha hecho Riddle. Tu muerte puede simplemente asegurar que su secreto permanezca sin descubrir. No puedo decirle a Dumbledore que los conozco, se dio cuenta Harry. El viejo mago debe haber sabido cuál era el destino de Harry desde el principio. Por alguna razón, el director no se lo había dicho. No importaba que pudiera haber sido para mantenerlo a salvo, feliz o bajo la atenta mirada de Dumbledore, había merecido saber algo tan importante sobre sí mismo. El director debería habérselo dicho, pero no lo había hecho. Harry ya no podía confiar completamente en él. No, asintió el retrato. No puedes. No podemos predecir su reacción una vez que él sepa que tú lo sabes. Puede que esté buscando otros horrocruxes o manteniéndote con vida el mayor tiempo posible, pero en el momento en que te conviertas en una carga, podría matarte.
Se han hecho cosas peores por un bien mayor. No soy rival para Albus Dumbledore. Ni siquiera estaba cerca de ser rival para el hombre más considerado como el mago más grande del mundo. Harry conocía solo a uno que podría ser, Tom Riddle, y no era un aliado potencial. Tendré que caminar un camino aparte de cualquiera de ellos. Pensaré en esto, decidió Salazar. Apóyeme sobre el escritorio para que pueda leer las partes relevantes de las notas. Puede que se presente una solución. Harry levantó la pintura de la pared sobre la puerta y la apoyó contra la estantería donde se encontraba con el borde del escritorio. Desde su nueva posición, Salazar podía leer todas las páginas del escritorio. Tempus, ordenó Harry, dando golpecitos con la varita en su muñeca. Faltaban unos minutos para las 11. Kate y Harry gimió. No tenía idea de qué hacer en una cita. Por un momento consideró no ir y evitar que ella se involucrara en lo que fuera que su vida le deparaba a continuación. No, decidió. Es demasiado cruel con ella, debería darle la oportunidad de tomar sus propias decisiones, y si voy a morir, primero disfrutaré de mi vida tanto como pueda. El mapa del merodeador mostraba que Katie lo estaba esperando en el vestíbulo de entrada. También mostró a Pettigrew en el campo de Quidditch, pero se quitó eso de la cabeza para concentrarse en su cita. Claramente se había esforzado en verse bien y por primera vez Harry realmente se dio cuenta de lo linda que era. Katie tenía un atractivo marimacho para ella e incluso vestida como estaba, se podía ver al cazador deportivo y desaliñado debajo. Harry decidió que no estaba vestido adecuadamente y rápidamente se agachó hacia un arco cercano para corregir su apariencia transfigurando su túnica arrugada en algo más apropiado. Intentó arreglar su cabello, pero como siempre resultó inútil. Harry. Ella sonrió cuando lo vio, una mirada de alivio cruzó su rostro. Estaba empezando a preocuparme de que no vinieras. Bueno, estoy nervioso, admitió, pero no tanto. No estaba nervioso en absoluto por su cita, ya no, era lo último que tenía que temer ahora. Ella sonrió y deslizó su brazo por el de él. Se sentía muy extraño tener a alguien tan cerca. Katie estaba prácticamente presionada contra su costado desde el muslo hasta el hombro, pero era una sensación agradable. Entonces, ¿a dónde vamos? Harry sabía lo suficiente sobre citas como para preguntarle a Katie qué quería señora Puddifox. Ella parecía muy ansiosa por irse y le apretó el brazo con más fuerza mientras él intentaba ubicar el nombre del lugar con todo el rosa. Harry se mostró escéptico. No le importaba ir si eso era lo que Katie quería, pero el encaje rosa y blanco esponjoso en realidad no parecía lo suyo. Sí, ¿te importa? Había un ligero brillo en los ojos de Katie, una advertencia. No, si eso es lo que quieres, dijo Harry, tratando de recordar dónde estaba la tienda de té. Sin embargo, no parece ser tu tipo de lugar, añadió. La máxima puntuación, Harry, se rió Katie. Quería ver cómo reaccionabas y lo hiciste muy bien, sobre todo conociéndome lo suficientemente bien como para ser escéptico. Así que no quieres ir. Harry se sintió bastante aliviado. La tienda de té tenía la reputación de ser objeto de pesadillas en los dormitorios de los chicos. A todas las chicas les gusta un poco de romance, sonrió Katie, pero ese no es mi tipo. Vamos a la choza de los gritos, podemos encontrarnos con Angelina, Alicia y los gemelos después, si quieres. Él asintió. Le quitaría la mente de otras cosas, caminar le impediría pensar tanto como pudiera si estuviera sentado quieto, y ver al equipo de Quidditch de Gryffindor también lo ayudaría con eso. Harry ya había decidido que seguiría con su decisión de tratar a Angelina y Alicia como si nunca las hubiera conocido. Si las chicas estuvieran dispuestas, volvería a hacerse amigo de ellas, pero, a diferencia de antes, tendrían que ganarse su confianza. Harry lo había regalado con demasiada libertad cuando llegó por primera vez a Hogwarts. El cambio repentino en el entorno y la promesa de otros como él le habían permitido olvidar que la realidad del mundo mágico era solo un poco diferente al Muggle. Harry abrió el camino hacia la choza de los gritos, pero solo en la medida en que el brazo de Katie se lo permitiera. Me encanta este lugar, sonrió Katie. Nadie se atreve a entrar, pero es genial. Miró a su alrededor con curiosidad, notando los arañazos y otras marcas que Harry recordaba haber visto a fines del año pasado. Eso es nuevo, comentó, señalando la abolladura que el profesor Lupin había dejado en la pared cuando Harry lo había desarmado. ¿Conoce la verdadera historia?, preguntó Harry. Estaba bastante seguro de que al profesor Lupin no le importaría. Todos conocían su secreto ahora, cortesía de Snape y Hermione, y contar una historia era mucho mejor que simplemente sentarse y dejar que su mente funcionara. No,
exclamó Katie, todo el mundo sabe que está embrujado. Puedo decirte, si quieres. Katie sacudió las astillas de la silla de 3 patas y le hizo un gesto a Harry para que se sentara en una de las mitades. Él obedeció y Katie tomó el otro lado, envolviendo un brazo alrededor de su cintura para mantener el equilibrio. Dime, ordenó ella. Hace un tiempo había un estudiante en Hogwarts que era un hombre lobo, comenzó Harry, tratando de pensar en una manera de omitir los nombres. Cada luna llena venía aquí a transformarse, escabulléndose del castillo por un pasaje secreto. Fue lo suficientemente inteligente como para guardar la entrada para sí mismo. Sería un muy mal comienzo para su cita con Katie si ella fuera aplastada por Weeping Willow. El hombre lobo tuvo la suerte de tener 3 amigos a los que no les importaba lo que era y decidieron, para ayudarlo, que se convertirían en animagos. ¿Cómo ayudaría eso? Katie preguntó, mirando las marcas de garras en las paredes con más interés que antes. Los hombres lobo no son peligrosos para los animales, recuerde, su mordedura solo afecta a los humanos. Se supone que la transformación es muy dolorosa y para hacerle compañía se convirtieron en animales y vinieron aquí con él. Nadie se dio cuenta nunca. No lo sé, admitió Harry. Esa es toda la historia tal como la conozco. ¿Cómo se enteró del lugar? ¿Te acuerdas del profesor Lupin? Harry preguntó gentilmente. Era de conocimiento común que él era un hombre lobo después de que su renuncia entrara en vigencia, pero Katie aún no parecía hacer la conexión obvia. Sí, asintió Katie, renunció porque. Oh, se dio cuenta. Él era el estudiante. Me lo contó el año pasado, explicó Harry. Entonces, ¿quiénes eran los otros 3? Preguntó Katie. Sirius Black, Peter Pettigrew. Harry se esforzó por mantener la voz incluso ante el nombre del traidor, y James Potter. Su voz se quebró ante el apellido y miró hacia otro lado avergonzado. Tu padre, supuso Katie con simpatía. Ella guardó silencio por un momento, claramente buscando algo que decir, luego le apretó el hombro y le dio una sonrisa. Gracias por contarme la historia. Harry escuchó la gratitud tácita en su tono por decirle voluntariamente algo que sabía que le interesaría, pero que podría despertar sentimientos menos envidiables dentro de él. He venido aquí casi cada vez que visito Hogsmeade, comenzó Katie después de un momento de silencio, pero nunca supe para qué era en realidad. ¿Qué pensaste que era? Harry sabía que la mayoría de los estudiantes creían que estaba obsesionado con la teoría predominante de ser una versión más violenta de Pips de Poltergeist ocupando el edificio. Siempre pensé que era un engaño, admitió Katie. Nunca vi ningún fantasma cuando vine aquí. Bueno, ya lo sabes, miró al perseguidor, que lo miraba muy lindo. Es bueno que seas más alto ahora, señaló, metiéndose debajo de su brazo. Puedes mantenerme caliente. Hace un poco de frío, asintió Harry. Noviembre se había vuelto más frío cuando llegó a su fin y la choza de los gritos, con sus ventanas rotas y paredes abiertas, tenía poco aislamiento. Katie sonrió y se acercó un poco más a Harry, pero bajo su peso combinado, la pata de la silla roída cedió y los arrojó a ambos al suelo. Hemos roto parte de uno de los edificios más emblemáticos de Hogwarts, se rió Katie, levantándose de la mano que Harry le ofrecía. Al profesor Lupin no le importará, sonrió Harry. Él mismo inició la desaparición de la silla. Harry examinó los restos de la silla mientras Katie se quitaba el polvo de la ropa con cuidado. Estaba en 4 piezas separadas y era poco probable que se recuperara por sí solo. Consideró usar el hechizo de reparación para reparar el daño, pero Harry realmente no tenía ganas de arreglarlo. En cierto modo sentía que al reparar la silla desharía el momento que la rompió y le había gustado mucho compartir la silla con Katie. Había sido una cómoda cercanía la que habían estado compartiendo y Harry no recordaba haber sentido nada parecido antes. Podría llegar a gustarme bastante Katie, se dio cuenta Harry. Vayamos a las 3 escobas, sugirió. Ahora no hay ningún lugar para sentarse. Harry asintió con la cabeza y regresaron al mejor pub de Hogsmeade. Se le ocurrió que ni siquiera había pensado en Peter Pettigrew, cada vez más fuerte, el torneo o los Horcruxes desde que la había visto. Harry sonrió y sus pasos a través del suelo helado se volvieron un poco más elásticos. Katie esperó solo unos segundos después de irse antes de estirar la mano y tomar la mano de Harry entre las suyas. Por una vez, a Harry no le importó ni se resistió al contacto con otra persona. Su mano era suave y agradablemente cálida. Encontraron a Angelina, Alicia y los gemelos Weasley sentados alrededor de una mesa pegada a la pared lateral de la posada.
Estaba tan lleno como de costumbre y Harry instintivamente se acercó un poco más a Katie y la reconfortante calidez que parecía emanar de ella. Todo lo que necesitamos ahora es el guardián, comentó Angelina mientras él y Katie acercaban una silla. Es una suerte que Wood se haya ido para unirse a las grandes ligas, un gemelo, presumiblemente Fred, ya que estaba sentado más cerca de Angelina. Después de enterarse de que las dos chicas todavía guardaban rencor por haber cambiado de lugar en la última cita doble, dudaba que lo volvieran a hacer. En efecto, hermano mío, respondió George. Estaría indignado. Él sería el único miembro del equipo que no estaría saliendo con otro compañero, se rió Fred mientras Katie desaparecía hacia el bar. Recibíamos una conferencia muy larga sobre las relaciones con el equipo y luego nos habría obligado a todos a casarnos para que no pudiéramos separarnos y dañar la atmósfera del equipo. Harry se rió, un poco agradecido de que Katie no hubiera estado a su lado para escuchar eso. Ella era casi 2 años mayor que él y podría no parecer mucho ahora mientras estaban en la escuela, pero supuso algunas citas exitosas y un año más tarde podrían hacer que algunas diferencias parecieran mayores. Katie podría empezar a pensar en el futuro cuando deje la escuela y dé los siguientes pasos en la vida. Una carrera, un esposo, una familia, todo vino después de esa serie final de exámenes, flotando en la parte posterior de la cabeza como un recordatorio de todo lo que estaba por venir. Harry solo lo consideró vagamente, a los 14 años estaba muy lejos, y quería una familia en el futuro. Pero parecía bastante temprano en la vida o en su relación con Katie pensar en algo así. Le puso más que un poco nervioso. Tengo whisky de fuego, sonrió Katie cuando regresó a la mesa, con 3 vasos pequeños en cada mano. ¿Cómo te las arreglaste? Los gemelos Weasley miraron asombrados. Harry no tenía ninguna duda de que habían intentado apoderarse del licor aquí en más de una ocasión. Bueno, la edad para beber es 17, Katie se encogió de hombros. Puede que solo tenga 16 años, pero estoy sentada con 2 de sexto año que podrían ser mayores de edad y supongo que simplemente asumieron que tenía 2. ¿Qué hay de Harry?, preguntó Fred. Es un 4º año asqueroso, no es un patán, se defendió Katie, y luego se sonrojó cuando Angelina y Alicia se echaron a reír. Harry más bien sintió que se había perdido algo. Nunca preguntaron, continuó Katie, todavía sonrojándose furiosamente. Supongo que asumieron que si podía derrotar a un señor oscuro cuando era un bebé, podría manejar el alcohol. ¿Estás segura de que puedes manejarlo, Katie?, bromeó Alicia. Harry no necesitó el énfasis en la palabra manejar para darse cuenta de lo que habían querido decir antes y ahora. Realmente no tenía idea de cómo se suponía que iba a reaccionar ante las insinuaciones, pero no iba a sonrojarse como Katie. Eso pareció animarlos. Mantuvo la boca cerrada y practicó las técnicas para aclarar la mente que eran la base de la oclusión. Era una manera sorprendentemente eficaz de evitar que se notara su mortificación. Podría necesitar el whisky de fuego si continúan así. Supongo que me quedaré con esto, entonces, amenazó Katie, pasándole un vaso de whisky a Harry y a cada uno de los Weasley, pero guardándose los otros 3 para ella. Nos portaremos bien, prometió Angelina. Harry no quiere ver a una Katie borracha en su primera cita, descausaría incluso a los pretendientes más enamorados. Con vino George, recuerdo cuando le dieron a Alicia una caja entera de vino de flor de saúco porque la tienda perdió la botella que había pedido y los 3 nos la bebimos en la víspera de Año Nuevo. Cogí la vela que robaste del gran comedor y te enojaste tanto que trataste de transformarme en un duende. Angelina estaba en puntadas antes de terminar su relato, jadeando las palabras a través de un ataque de risitas. No lo hice, negó Katie, solo amenacé. No, se rió Alicia más fuerte, te esforzaste mucho, pero estabas usando un palito de pan de las cocinas en lugar de tu varita. Estaba seguro de que era tu varita, recordó Angelina, habiéndose recuperado lo suficiente como para recuperar la capacidad de hablar. Alicia se lo comió frente a ti y te echaste a llorar porque pensaste que nunca más podrías hacer magia. No lo hice, repuso Katie con cierta debilidad. No recuerdo haber hecho nada de eso. Claro que no, sonrió Alicia, era una caja de 13 botellas y te bebiste 7. Te quedaste dormido en medio de llorar por tu palito de pan y tuvimos que llevarte de vuelta a la cama. Nunca la dejes beber, Harry, advirtió Angelina, es una borracha muy divertida, pero es un desastre absoluto con el que lidiar. Tenemos 100 historias más solo de esa noche. Bueno, guárdelos para ustedes, se enfurruñó Katie. O me quedo con el whisky para mí.
Se veía muy linda, se enfurruñó, decidió Harry. Katie apretó los labios y los curvó hacia adentro mientras fruncía el ceño. La expresión fue bastante desgarradora. Adelante, la desafió Angelina, llamándola farol. La cita de Harry ni siquiera dudó. Alineó los 3 vasos y los bebió en 3 tragos distintos, colocándolos en una fila ordenada frente a ella y sonriendo feliz a sus amigos. Oh, oh, entonaron Fred y George juntos, ahora estamos en problemas. El whisky de fuego es una sustancia potente, explicó Fred ante la mirada perpleja de Harry. Está destinado a darte un zumbido sin importar cuánto bebas ahora, pero cuanto más lo hagas, más fuerte y más duradera será la sensación. Harry miró nervioso a los 3 vasos vacíos. No te preocupes, Harry, chilló Katie, si no puedes vencerlos, únete a ellos. Ella empujó su vaso hacia él mientras los Weasley se unían de los brazos y bebían exuberantemente los suyos. Harry miró el líquido ámbar con sospecha. En realidad, nunca antes había bebido alcohol de verdad. Nadie consideraba a la cerveza de mantequilla como alcohólica cuando había que beber un lago para sentir el más mínimo cosquilleo. No duele, le aseguró Katie. Te sentirás genial, añadió un poco soñadora. Harry se llevó el vaso a los labios y emuló a su cita bebiendo todo de un solo trago. Se sintió como si hubiera tragado napalm. El interior de su garganta estaba ardiendo y tuvo que preguntarse si así era como se sentía su dragón de la primera tarea. Cuando exhalaba fuego, el ardor se desvaneció rápidamente y con él desapareció cualquier forma de malestar e incomodidad que sintiera. La habitación llena de gente ya no le preocupaba. El hecho de que estuviera tocando el pie de Alicia con sus propios dedos no era importante y la cálida sensación del muslo de Katie presionado contra el suyo ya no venía con un aleteo de nerviosismo. Harry decidió que le gustaba bastante el whisky de fuego. Mira, Katie sonrió, acercándose lo suficiente para que todo su cuerpo, desde la rodilla hasta el hombro, descansara contra Harry. ¿Cuánto tiempo dura esto?, preguntó Harry, deleitándose con el cálido cosquilleo que sintió en todo su cuerpo. 1 hora más o menos para ti, le dijo George, unas cuantas más para Katie. Eso era bueno. El efecto, pensó agradablemente, se habría desvanecido por completo para él en el momento en que necesitaran dejar Hogsmeade. Katie probablemente solo se vería levemente afectada una vez que pasaran las 2 horas. Deberíamos dirigirnos hacia Honeyduques, les recordó Alicia a los 3 mayores. Fred nos prometió chocolate y probablemente Lee ya está esperando allí. Se levantaron y pasaron junto a Harry, quien por una vez no sintió la necesidad de retroceder ante su repentina proximidad. Manténgala alegre, le advirtió Angelina afablemente, dándole una palmada en el hombro al pasar. Katie es una borracha extremadamente emocional, pero encantadora siempre que sea feliz. Deje que se enoje o se enoje y no se sabe lo que podría hacer. Por supuesto, agregó Alicia, ser Katie y estar borracha significa que casi cualquier cosa la puede molestar. Una vez lloró durante 10 minutos porque se le cayó el sándwich cuando fuimos a la cocina después de celebrar el cumpleaños de Lee. Siempre estoy feliz, declaró Katie con una confianza que solo podían hacer del alcohol. Gracias por el whisky, Katie, rieron los gemelos mientras se iban. Ella asintió en respuesta y apoyó la mejilla en el hombro de Harry. Vamos a pasear, sugirió ella, pasando un brazo por su cintura y tratando de levantarlo a él y a ella sin tener que alejarse de él. Harry se levantó de su asiento, tambaleándose levemente cuando su movimiento coincidió con uno de los insistentes tirones de Katie y perdió el equilibrio. ¿Dónde vamos a vagar?, le preguntó mientras salían de la posada. No me importa, sonrió ella, su brazo todavía alrededor de su cintura. A Harry ciertamente no le importaba. Estaba ocupado disfrutando de la abundancia de calidez que sentía. Junto a Katie, él era alguien. El cosquilleo del whisky, el toque del sol y el calor del brazo y el costado de Katie contra él le dijeron eso con absoluta certeza. No quiero que este sentimiento termine nunca. Capítulo 19. El huevo de oro se posó obstinadamente en el suelo del baño. Nada de lo que hizo Fleur pareció afectarlo. El horrible chillido persistía cada vez que abría el huevo, sin importar el encantamiento que lanzaba. Había llegado a odiarlo bastante de mal humor. Lo pinchó con la punta de su varita. Se balanceó un poco y luego volvió a su lugar en el suelo. Esperaba que los otros campeones tuvieran tan poco éxito como ella. La pista no fue fácil de descifrar y Fleur estuvo tentada de intentar averiguar hasta dónde habían progresado los otros campeones. Durante los últimos días, cuando su esperanza de tener éxito con el huevo comenzó a disminuir, se mantuvo alerta cuando se escabulló por la escuela bajo su encanto de desilusión. Específicamente,
Había estado escuchando indicios de que cualquiera de los otros había tenido éxito. Fleur no había tenido mucho éxito. Había aprendido muchas cosas interesantes, pero pocas habían sido sobre el torneo de los tres magos. Ludo Bagman, alguien que en su opinión no debería haber estado ni cerca del proceso de organización del torneo, había estado hablando de lo fascinante que era el lago negro y todas las criaturas que contenía, con dos chicas que jugaban Quidditch vestidas con el rojo y el oro de casa de Gryffindor. El hombre no era particularmente inteligente y ella había leído, en uno de los artículos de Rita Skeeter, que le debía mucho dinero a los duendes. Hasta hace muy poco Madame Maxim había sugerido que Karkaroff estaba ayudando a Crumb con sus estrategias, pero no estaba segura de si eso se extendía a descubrir el huevo y cómo su rival se mantenía principalmente para sí mismo. No tenía pistas sobre cómo había progresado Fleur. Lo había visto a él ya muchos de los otros estudiantes de Durmstrang zambullirse en el lago negro, pero parecía ser solo para recreación y Fleur tenía mejores cosas que hacer que comerlos con los ojos con el resto de los estudiantes de Beauxbatons. Cedric Diggory, por otro lado, parecía saber ya la respuesta. Había escuchado a un grupo de chicas de Ravenclaw chismorrear sobre lo inteligente que era cuando ella se unió a la mesa para almorzar. Las tres chicas parecían más cautivadas con su apariencia que con su intelecto, pero era preocupante que otro campeón lo hubiera descubierto. Siempre existía la posibilidad de que Diggory estuviera mintiendo y, a juzgar por su desempeño en la primera tarea, Fleur se negó a descartar eso. Su orgullo también podría haber tenido algo que ver con eso. Lo más interesante que había aprendido había sido sobre Harry Potter. Su progreso hacia la segunda tarea seguía siendo un misterio para ella, pero en una de sus frecuentes visitas a la biblioteca había escuchado a Hermione, la chica de cabello tupido que estaba a menudo en la biblioteca, y a Ron, su amigo pelirrojo, hablando de ella. Rival parecían tener la impresión de que podría estar bajo la influencia de otro mago debido a su repentino cambio de comportamiento. Fleur encontró risibles sus locas teorías sobre las pociones de amor, las maldiciones Imperius y la esclavitud a la Veela búlgara. El comportamiento de Harry Potter no era algo que se hubiera manifestado repentinamente. Si no lo habían notado o él lo había escondido, entonces podría parecer nuevo, pero obviamente era el resultado de algo crónico. La pareja había tenido muchas especulaciones descabelladas sobre lo que estaba haciendo, pero Fleur ignoró la mayoría de ellas. El hecho de que pensaran que algo tan simple como una capa de invisibilidad era capaz de engañar a una línea de edad o al cáliz era evidencia suficiente de que realmente no sabían de qué estaban hablando cuando se trataba de encantamientos u objetos encantados. Las capas de invisibilidad eran caras, pero poco más que ropa desilusionada, y el hechizo de desilusión con el que tanto ella como Harry estaban familiarizados, no era capaz de engañar a una línea de edad. Fleur casi había dejado de escucharlos cuando finalmente escuchó algo mucho más interesante. Hermione rompió la primera varita de Harry Potter cuando intentó usar un hechizo en el que no era experta para evitar que él la alcanzara en medio de una pelea entre él y Ron. Había sido la última vez que Hermione le había hablado, aunque todavía profesaba ser su amiga, a diferencia de Ron, porque él nunca venía ni a la sala común ni a los dormitorios de la Torre de Gryffindor. La idea de que Harry Potter ahora tuviera su propia habitación, al igual que Fleur, la intrigaba. No eran diferentes. Fleur había visto más que suficientes similitudes entre ellos para hacer sentir lástima por el chico, pero siempre habían actuado de manera diferente. Harry desapareció donde ella decidió destacar. El hecho de que ambos hubieran tomado la misma decisión en la misma situación o aproximadamente lo mismo hizo que Fleur se preguntara si para cuando él cumpliera los 17 sería aún más como ella. Sería lo suficientemente poderoso y talentoso como para rivalizar con ella adecuadamente a esa edad y sin duda se destacaría como uno de los mejores estudiantes de Hogwarts. Cuanto más lo pensaba, más paralelismos podía establecer entre los dos y más grande se volvía su arrepentimiento por haber sido grosera con él. Era posible, si no hubieran empezado con el pie izquierdo, que él hubiera podido entenderla y ver algo más que la Veela o la campeona. Sería bueno tener a alguien con quien compartir mis pensamientos. Gabriel era su hermana pequeña y no había nadie a quien Fleur quisiera más, pero era demasiado joven para entender algunas cosas o para sentir verdadera empatía con su hermano mayor. En unos pocos años, una vez que hubiera soportado todo lo que tenía su hermana mayor, podría ser la amiga perfecta para Fleur, pero 4 años era mucho tiempo. Quizás debería ser más educado con él. Difícilmente requeriría mucho esfuerzo de su parte para probar las aguas y ver si él era potencialmente más que un simple conocido. Si él era como ella, en el momento en que se diera cuenta de su similitud, al igual que ella, tendría la esperanza de encontrar un verdadero amigo que lo entendiera. Era una idea sorprendentemente atractiva y cuanto más la imaginaba,
más apegada a su esperanza se volvía una imagen de los dos brotó de algún rincón de la mente de Fleur que aún conservaba algo de la chica ingenua y deseosa que pensaba que hacía tiempo que había sido templada en algo más fuerte. Fue una escena simple. Dos amigos, sonriendo, confiando y logrando grandes cosas juntos. No había ningún encanto brillante, cegador y vacío que irradiara de sus labios, ni una pequeña farsa de cortesía distante fijada en los de ella. Fleur se sorprendió por lo mucho que deseaba la compañía de un igual, alguien que se mantuviera de pie y que entendiera. No importaba si era Harry u otro, si él era capaz de convertirse en la mitad de lo que ella imaginaba, ella se esforzaría por tratarlo como a un igual en ciernes. Sin embargo, Harry Potter primero tendría que demostrar que sabía que ella no estaba tan por debajo de él. Fleur no se dignaría pasar tiempo con alguien que pensara que ella estaba por debajo de su aviso. Había muchas cosas con las que tenía que lidiar primero. Se acercaba el baile de Navidad y necesitaba encontrar una fecha adecuada. Un mago que no se iba a perder en su encanto en toda la noche y era capaz de prestarle atención. Fleur no tenía muchas esperanzas de encontrar a nadie y solo tenía la intención de quedarse todo el tiempo que fuera necesario o mientras se divirtiera. Es probable que el primero sea mucho más largo que el segundo. Principalmente, por supuesto, su atención debía centrarse en el huevo dorado frente a ella. Cómo odiaba la cosa. Si a Fleur se le permitía quedárselo después de la tarea, estaba medio tentada de destruir el frustrante objeto. La parte más molesta fue que no estaba segura en absoluto de lo que implicaba descifrar el huevo. Fue increíblemente difícil resolver un problema tan vago. Había intentado revelar cualquier cosa escrita en el exterior, incluso arrojándola al fuego con la esperanza de que pudiera revelar algo. No lo había hecho. El huevo había gritado tan fuerte como antes. Estaba empezando a preguntarse si los gritos en sí eran la pista, en lugar de solo un ruido para indicar un fracaso. Podría cambiar a algo reconocible si lanzaba un hechizo o alteraba el entorno del huevo, o la siguiente tarea podría ser derrotar a algo que gritaba tan insoportablemente como el huevo. Madame Maxime podría conocer tales criaturas. Fleur encontró a su directora sentada en el área común, un lugar que Fleur normalmente evitaba a toda costa, bebiendo café en una taza de porcelana blanca y fina. Afortunadamente no había otros en la zona, probablemente como resultado directo de la presencia de su directora. Si supiera de la mitad de las cosas que sus alumnos hacen una vez que alcanzan la mayoría de edad, o, en el caso de muchos, una vez que se acercan a eso, se sorprendería y horrorizaría a la vez. Madame Maxime, comenzó, esperando que su directora no interpretara esto como una trampa, o, si lo hacía, que sería tan indiferente como lo era sobre las acciones de Harry Potter. Sí, Fleur. Dejó su taza de café y centró toda su atención en el alumno más destacado de Beauxbatons. Me preguntaba si sabía si hay alguna criatura que emita gritos como el huevo. Fleur palmeó suavemente el objeto dorado como si fuera precioso para ella. Nada podría haber estado más lejos de la verdad. Madame Maxime sonrió. Me temo que no puedo decirlo, respondió ella, pero me gustaría recomendarle un libro. No lo tengo aquí, pero la biblioteca de Hogwarts ciertamente lo tendrá. Se llama Criaturas mágicas del agua y sus secretos. Gracias, dijo Fleur muy agradecida. La ayuda de su directora fue la única oportunidad que tuvo para descifrar el huevo, aunque la tarea en sí no fue hasta después de las vacaciones de Navidad. Lanzando su hechizo de desilusión, Fleur casi corrió a la biblioteca. Los otros campeones pudieron haber recibido sugerencias similares y luego tuvieron la previsión de sacar el libro para evitar que sus rivales tomaran el mismo camino que ellos. La biblioteca de Hogwarts fue un lugar donde Fleur tuvo que reconocer que mejoró a Beauxbatons. No era tan atractivo y abierto. Beauxbatons tenía terrazas y balcones alrededor de su equivalente abovedado, pero era mucho más grande y estaba igual de organizado. Fleur encontró el libro que estaba buscando escondido en la sección de criaturas mágicas. Alguien, notó, había sacado todos los libros relacionados con Bella y más bien esperaba que no estuvieran relacionados con ella. Bella tenía sus debilidades como cualquier otra y no quería que sus rivales pudieran explotar las suyas. Hojeando el libro, ignoró las secciones sobre Grindylaws y otras formas inferiores de vida mágica. Ninguno de ellos era capaz de emitir más que gruñidos y chillidos. Pasó casi una hora de leer detenidamente las páginas del libro antes de encontrar un pasaje útil. El canto de los Merpeople no se puede entender por encima del agua, leyó Fleur. Cualquier intento de escuchar su canto sobre las olas solo se encontrará con un fuerte chillido. Fleur cerró el libro de golpe. Ella tenía su respuesta. El huevo necesitaba estar bajo el agua para que se entendiera. Dando las gracias en silencio a su directora y poniendo fin a su magia de ocultación,
Tomó el libro y se dirigió a la salida de la biblioteca. Fue con una sonrisa un poco presumida que miró el libro. Ninguno de los otros aprendería la respuesta como ella, ansiosa por finalmente descifrar la pista, se apresuró a cruzar los pasillos hacia el baño más cercano. Cuanto antes descubriese la pista, mejor, llenando el fregadero más alejado de la puerta con agua y lanzando un hechizo para mantener el baño cerrado, tamborileó con los dedos con impaciencia a lo largo de su varita. Estaba tan cerca de descubrir lo que vendría después. Esperar era insoportable. En el instante en que el fregadero estuvo lo suficientemente lleno como para contener por completo el huevo, lo abrió y lo dejó caer. Los gritos se cortaron instantáneamente y Fleur pudo distinguir el sonido de un canto en el lavabo. No era lo suficientemente fuerte para escuchar, sin importar que tan cerca del agua pusiera su oído. Suspirando, pasó su cabello plateado sobre su hombro derecho y con cuidado sumergió su oreja en el agua. Ven a buscarnos donde suenan nuestras voces. No podemos cantar sobre el suelo. Y mientras estás buscando, reflexiona sobre esto. Hemos tomado lo que extrañarás dolorosamente. Ahora tendrás que mirar Y. Para recuperar lo que tomamos, pero pasada una hora, el prospecto es negro. Demasiado tarde, se ha ido, no volverá. A Fleur no le gustó el sonido de nada de eso. La primera línea por sí sola fue suficiente para preocuparse. Los merpeoples solo se podían escuchar bajo el agua y eso significaba que la segunda tarea se llevaría a cabo allí. Como Bella, estaba debilitada en ese entorno. No fue una reacción drástica, pero su magia sería lenta en el frío y menos poderosa en la humedad, del mismo modo que era ligeramente más rápida y más fuerte en el calor y en la sequedad. No había nada que pudiera hacer con respecto a su aversión natural a la humedad y al frío. Ojalá los jueces no lo noten. El resto de la canción fue igual de preocupante. Era obvio que los merpeoples recibirían o se llevarían algo precioso para ella. Fleur realmente no consideraba muchas cosas como particularmente preciosas, pero estaba muy unida a las que hacía la señorita. Lamentablemente no le hará justicia. Afortunadamente, la mayoría de las cosas que amaba estaban con ella y aún no habían sido tocadas por ninguna otra. Lo primero que haría cuando regresara a su habitación en el carruaje era asegurarse de que nadie más que ella pudiera sacarlos. Fleur imaginó que necesitaban algo, pero después de no encontrar nada de valor claro, se conformaría con algo menos importante. Si no lograba recuperar lo que se llevó, solo sería un desastre en una dimensión. Eso acaba de dejar de encontrar una forma de sobrevivir bajo el agua durante una hora. Fleur conocía varias formas de lograrlo. La más obvia, pero también la más difícil, fue la autotransfiguración. Ella era mejor que la mayoría en transfiguraciones, pero reacia a la idea. Bella ya tenía dos formas naturales y una transformación que podían emprender. Si la autotransfiguración iba mal, los intentos de devolverla a su forma original bien podrían no funcionar. Hubo muchas historias de Bella Animagi fallidas que tuvieron que vivir con plumas de forma permanente porque la magia utilizada para revertir sus intentos de transfiguración no podía distinguir entre las formas humana y de criatura de una Bella. Ella optaría por un enfoque más simple y elegante. El hechizo de cabeza de burbuja podía sostenerse fácilmente durante una hora, pero la dejaba vulnerable. Si algo estallara la burbuja, no podría volver a lanzarla bajo el agua sin una fuente de aire. Se necesitaba alguna adaptación del hechizo o un plan de contingencia, ya que parecía poco probable que los merpeople devolvieran lo que tenían una vez que los encontrara tirando del tapón del fregadero. Recuperó el libro sobre criaturas acuáticas y su huevo, sacando lo peor del agua y luego metiéndolo debajo del brazo. No había nadie fuera del baño cuando deshizo su hechizo de bloqueo y salió, pero la manija había sido probada suficientes veces para que fuera considerablemente más perdedora que antes. Fleur esperaba que las chicas que habían venido aquí hubieran tenido el sentido común de darse por vencidas y encontrar otro baño antes de orinarse. Había muchos. A pocos minutos a pie de aquí comenzó a caminar de regreso hacia el carruaje de Beauce Batons, siguiendo el pasillo hasta las escaleras que la conducían al gran comedor. Mientras caminaba, consideró lo que sabía del hechizo de cabeza de burbuja. Atrapó una cantidad considerable de aire comprimido dentro de una burbuja alrededor de la nariz y la boca del lanzador y permitió respirar bajo el agua o en áreas de gran altitud. Fleur sabía que cuanta más magia ponía en el hechizo, más grande era la burbuja y más aire tendría que respirar, pero no conocía forma de proteger la burbuja en sí. Si se rompía, tendría que tener un plan de contingencia. Relanzar el hechizo requeriría una cantidad considerable de aire, algo en lo que no estaba dispuesta a confiar en poder encontrarlo una vez que comenzara la tarea. Quizás pueda llevarme el aire, un recipiente de algún tipo, una bolsa o una caja o aire que fuera lo suficientemente grande como para contener suficiente aire durante una hora bajo el agua. Podría encogerse, siempre que fuera hermético,
y ser convocado para llevarlo con ella una vez que la tarea hubiera comenzado. Fleur no estaría cometiendo el mismo error que Harry Potter al olvidar que simplemente podía convocar lo que necesitaba para ayudarlo y tratar de tomarlo al igual que su varita. Señorita Delacour, dijo una suave voz de barítono detrás de ella, momentos después de haber atravesado la entrada del gran comedor. Ella supo instantáneamente por el tono de que se trataría esto el baile de Navidad. Debería haberme desilusionado de nuevo. Fleur se volvió lentamente, contemplando los ojos ligeramente vidriosos y los rostros esperanzados de más de 50 estudiantes, deseando mucho no haber estado tan absorta en la solución de la segunda tarea que se olvidó de ocultarse. Odio esto, maldijo. Magia Veela estúpida y pasiva me haría el honor de acompañarme al baile de Navidad. El joven mago que preguntó era un joven delgado pero poco atractivo. Él sería solo el primero de muchos a los que Fleur tendría que rechazar si no podía continuar rápidamente su camino. Lo siento, respondió ella, sonriendo cortésmente como sabía que debería hacerlo, pero no. La esperanza floreció de nuevo en los rostros de todos los chicos que la rodeaban. Fleur resistió el repentino impulso de transformarse y quemarlos a todos. La mitad de ellos estaban en la adolescencia y no podían tener más de primer o segundo año. Señorita Delacour, mi nombre es Roger Davis, esperaba que me dejara acompañarla al baile. Fue un intento mucho mejor redactado para conseguir que ella fuera su cita que la mayoría de las otras que había escuchado. Fleur sintió que al menos merecía una respuesta en lugar de ser ignorada mientras se alejaba. Roger Davis era moreno, de ojos azules y un poco más alto que ella. Un individuo de apariencia ordenada, seria y amable cuyos ojos no estaban vidriosos como los de los estudiantes que lo rodeaban. No era poco atractivo. Había una cualidad noble y angular en su rostro, una impresión emitida por sus ojos de colores brillantes, pómulos altos y una mandíbula fuerte y segura. Era un rostro de evidente herencia de sangre pura. La esperanza de los rostros se atenuó, incluso las chicas parecían molestas, claramente esperaban que ella dijera que sí a Roger Davis. La consternación se elevó en los ojos de todos los estudiantes en el pasillo excepto uno. Harry Potter entró en el pasillo por el otro lado, de la mano de la misma chica que le había pasado la bouillabaisse cuando llegó por primera vez. Parecía completamente ajeno a Fleur y su dilema. Fue exasperante. Ella se había extendido anteriormente hasta considerarlo un alma gemela y un futuro igual y aquí se estaba burlando de ella con su falta de atención. Nuevamente su estado de ánimo cambió por completo. Roger habría demostrado ser una compañía aceptable si al menos hubiera podido resistir un poco de su encanto, pero su rostro se parecía un poco al de Harry Potter en su naturaleza angulosa, aunque el chico de 14 años aún no había perdido por completo la grasa de bebé de sus mejillas. Los Potter eran otra antigua familia de sangre pura si recordaba correctamente. Fleur no estaba de buen humor y tenía ganas de ser cruel. No podía llegar a Harry sin causarle problemas, pero podía llegar a Roger Davis, que tenía un parecido pasajero con la fuente de su temperamento para hacerla sentir reivindicada en su crueldad. No, repitió Fleur, todavía mirando a Harry y a la chica. Me temo que no. En el silencio que siguió a su negativa a la estudiante de Hogwarts llegó una risa tranquila, pero obvia. Harry Potter claramente encontró su situación divertida. La ira de Fleur alcanza niveles nuevos, previamente desconocidos, ante la reacción de su rival. Sabía que miraban fijamente y habían visto los extremos a los que ella llegaba para evitar ser notada. Harry era una especie de alma gemela. Se suponía que debía poder entender. Harry Potter, de todas las personas, debería saber que no debe reírse. No se mantendría. Lágrimas de rabia amenazaron con brotar de sus ojos ante la traición de su esperanza, su visión desmoronándose. El mago, su comprensión igual, junto a ella se desvaneció hasta que Fleur se quedó sola una vez más. Parpadeó las lágrimas obstinadamente, fijando su cortés sonrisa con firmeza en sus labios. Fleur Delacour no lloró, pero felizmente buscaría venganza por menospreciar su sueño sin más deseo que verlo humillarse ante la chica cuya mano sostenía. Desató un torrente de su encanto en su dirección. No era todo lo que podía controlar, pero sería suficiente para convertir incluso a los hombres más resistentes que Fleur había encontrado en un naufragio babeante y tembloroso. Mientras su encanto viajaba por el pasillo, capturó a todos los hombres a su paso. Se quedaron cautivados, mirándola con ojos vacíos y vacíos, perdidos por completo en el éxtasis de su encanto. Roger Davis no fue una excepción. Era obvio lo que había hecho. Todas las chicas en el pasillo la miraban con ira o incredulidad. Madame Maxime estaría furiosa, pero Fleur no se atrevía a preocuparse. Todo lo que quería era que Harry entendiera lo malo que era reírse de ella y lo enojada que estaba con él.
Sería mejor si lo hiciera viniendo a suplicarle que fuera su cita para el baile de Navidad frente a la chica a la que parecía tan cercano. Entonces entendería lo que se sentía cuando le arrancaban la esperanza de un sueño. Fleur sentiría que estaban incluso de nuevo después de eso no se dio cuenta. La única reacción de Harry fue lanzar una mirada perpleja alrededor de la habitación, encogerse de hombros y sonreír antes de volverse hacia la chica a su lado. Cortó el viento de las velas de la ira de Fleur y por un segundo se limitó a mirar a la pareja en estado de shock. No es posible que no haya sentido eso. Sin embargo, Harry todavía parecía ajeno a lo que había hecho. La chica con la que estaba, sin embargo, la miraba con rabia apoplética. Los dedos de la mano que no estaba en los de Harry se habían cerrado en un puño tan fuerte que sus nudillos se habían vuelto blancos y avanzaba poco a poco hacia su varita con deliberada malicia. Fue entonces cuando Fleur se dio cuenta de que acababa de hacer lo que todas las chicas de Beauxbatons la habían acusado. Ella había usado deliberadamente su encanto en un intento de encantar al novio de otra chica. No importaba que su intención hubiera sido humillarlo en lugar de robarlo, o porque Fleur lo había intentado, lo hizo de todos modos y todos lo sabrían. La chica se dirigió hacia ella con una ira clara y justa, pero Harry la agarró del brazo y le susurró algo antes de que pudiera provocar una escena. Los dos comenzaron a susurrar el uno al otro en voz muy baja, con Harry haciendo un gesto confuso hacia el pasillo y la gente a su alrededor. Incluso ahora no se da cuenta, fue demasiado. Nada le permitiría vislumbrar la comprensión que ella había tenido. Su potencial para ser igual a ella se desvanecería tan imperceptible como ella le parecía. Fleur aprovechó la oportunidad para darse la vuelta y marcharse antes de que las cosas empeoraran. Su culpa no era lo suficientemente fuerte como para obligarla a disculparse, incluso si sabía que debería hacerlo. Su orgullo le dolía seriamente por validar los rumores que había creído a sí misma durante tanto tiempo, pero la imagen que de alguna manera se había vuelto querida para ella se deslizaba más lejos. De alcance duele más. Una Fleur más débil, una Fleur más joven, habría llorado, pero se había vuelto más fuerte en el tiempo que había pasado sola mientras caminaba, con la cabeza en alto, todavía sonriendo rígidamente. Desde el pasillo, vislumbró a Harry y su chica encerrados en una discusión de susurros cada vez más furiosos. Capítulo 20. Harry no había visto a Katie desde que la convenció de que no atacara al campeón de Beauxbatons en medio del gran comedor. Solo habían pasado un par de días, pero estaba empezando a preocuparse. Ni siquiera sabía qué había hecho que la había molestado. Fleur era una campeona del torneo de los Tres Magos y, aunque Katie era dura, la habría demolido con facilidad. Harry no había querido verla lastimada, especialmente porque no había realmente una razón para que Katie estuviera enojada. En primer lugar, suspirando, se volvió para mirar la entrada a la torre de Gryffindor, tocando la carta sin abrir de su padrino y apoyándose en la balaustrada. Katie eventualmente saldría a desayunar. Luego él podría hablar con ella y averiguar qué estaba pasando. Si tenía que ver con Fleur, que era lo único en lo que podía pensar, entonces se aseguraría de que Katie no se sintiera celosa o amenazada por ella. No estaba tan preocupado por la bruja francesa. Parecía altiva, orgullosa y arrogante, aunque de vez en cuando él vislumbraba algo más, como cuando le había prestado a Hedwig para escribirle a su hermana y había visto, por un momento, a alguien que le recordaba a él mismo. Ese instante había durado unos segundos y él había considerado abrirse un poco con ella. Luego ella lo había insultado de nuevo. Harry había disfrutado bastante tirándole sus propias palabras a la cara para fastidiarla. Se había sentido muy justificado. Fleur Delacour, entonces, no era de ninguna manera una amenaza para Katie, ni había hecho nada que la enfureciera. Lo confundió completamente. Solo tendría que esperar que su ira, que podría haber sido exacerbada por el whisky de fuego que había bebido en la posada de las Tres Escobas, hubiera pasado. No es que haya una razón para que ella se sienta así. En primer lugar, pasaron varios minutos y muchas más miradas neutrales o frías de sus compañeros de casa antes de que ella apareciera. Katie, la saludó afectuosamente Harry. Ella parecía muy molesta por alguna razón. Esperaba que lo que fuera que lo había causado no fuera por él. Harry pensó que podría llegar a gustarle bastante Katie. ¿Estás bien?, hizo la pregunta con mucho cuidado, tragando saliva nerviosamente cuando su rostro se hundió aún más. Hice algo muy estúpido, admitió con una voz tan pequeña que Harry apenas podía oírla. Si tiene que ver con lo que pasó en el gran comedor, entonces no importa, le aseguró Harry. No sé por qué estabas tan enojado con Fleur Delacour, solo espero que no tenga nada que ver conmigo. Katie le dio una mirada de asombro. ¿No ves cómo afecta a todos los que la rodean? Todos la miran, recordó Harry. Le había parecido divertido que, por una vez,
no fuera él a quien miraban cuando entraba en una habitación, ella es en parte Bella, Harry, explicó Katie. Escuché a Hermione contárselo a los otros chicos de tu año. Todos la miran porque ella usa su magia para encantarlos y que les guste. Nunca lo he notado. Harry había sentido los efectos de la Bella búlgara en la Copa del Mundo, pero no sintió nada de Fleur Delacour. Hermione probablemente tenía razón, normalmente lo tenía, pero Harry nunca había sentido ningún afecto por parte de Fleur Delacour. Sé que no, sonrió Katie. En el gran comedor, después de que te reíste, ella trató de usarlo contigo a pesar de que claramente estábamos juntos. Ni siquiera te inmutaste, pero estaba tan enojada. Se calló, lo que sea que la había molestado claramente resurgió en su mente. No me di cuenta, confesó Harry. No sabía por qué estabas enojado, trató de robarte con su magia y luego, le tembló el labio de Katie, luego la defendiste. Lo siento, se disculpó Harry, la culpa lo inundó cuando se dio cuenta de lo que debió parecerle a ella. No lo sabía. Prometo, él había herido sus sentimientos tan descuidadamente, tan seguro de que tenía razón que ni siquiera había tratado de considerar las cosas desde su punto de vista. Debería haber prestado más atención y haber sabido lo que pasaba a mi alrededor antes de sacar conclusiones precipitadas. Salazar tenía razón, todavía había demasiadas cosas que no sabía. Sé que no lo hiciste. Los ojos de Katie se llenaron gradualmente de lágrimas, pero estaba tan enojada contigo que cuando Roger Davis me invitó al baile de Navidad en el pasillo después, dije que sí, de inmediato toda la culpa que Harry sintió se evaporó. Roger Davis. El que Fleur Delacour rechazó antes de intentar encantarlo le había invitado a Katie al baile. Era deslumbrantemente obvio que lo había hecho para vengarse de Harry por conseguir llamar la atención de Fleur Delacour cuando no podía, y Katie había accedido a ir con él como pudo ella. Lo siento mucho. Los ojos de Katie se desbordaron y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Después del baile podemos ir a otra cita, sugirió a medias, medio suplicando entre lágrimas. Realmente disfruté nuestro primero. Harry no entendió. Él nunca habría considerado hacer lo que ella había hecho, sin importar lo enojado que hubiera estado, y seguramente podría decirle a Roger Davis que había cambiado de opinión. Se le considera bastante atractivo entre las chicas, le recordó una vocecita fría y rencorosa. Quizás Katie también esté un poco enamorada de él. Harry quería ignorar la voz que sonaba escalofriantemente como la de Tom Riddle, defender a Katie y gritar que era inocente, pero la pequeña bola de frío se había asentado donde estaba su corazón y todas las palabras que podría haber dicho se congelaron en algún lugar de su pecho. Cuando no dijo nada, Katie se tambaleó hacia adelante y se derrumbó en su pecho. Cerró sus brazos alrededor de ella para sostenerla. Sus lágrimas eran cálidas cuando empaparon el hombro de su túnica, pero eran el único calor que sentía por ella. El calor confortable y agradable que había sentido antes se había desvanecido por completo. ¿Iba a invitarte al baile de Navidad?, se preguntó en voz alta, las palabras salieron directamente de la bola fría en su pecho. En cierto modo asumí que eventualmente terminaríamos yendo juntos después de que me pediste una cita. Su voz salió muy plana y carente de sentimiento. Rechacé a Ginny por eso y estaba a punto de preguntarte ahora porque quería asegurarme de que no te preocupas por Fleur Delacour de alguna manera. El llanto de Katie se había vuelto más fuerte con sus palabras y la mancha cálida y húmeda en su hombro se extendió para abarcar parte de su pecho y la parte superior del brazo. Harry esperó a que dejaran de llorar y luego se echó hacia atrás mientras ella se secaba la cara con la manga de su túnica. Los ojos de Katie estaban rojos y sus mejillas brillantes. De alguna manera, después de llorar se veía aún más linda que antes. Si se hubiera visto así ayer, podría haberla besado. Harry no tenía deseos de besarla ahora. La idea simplemente parecía incorrecta. Creo que podríamos haber hecho una buena pareja, le dijo Harry con verdadero pesar, pero supongo que tendremos que conformarnos con ser otra cosa. Tenía una vaga y desesperada esperanza de poder olvidar de alguna manera lo que ella había hecho para que pudieran volver a la felicidad de antes, pero sabía, incluso como esperaba, que nunca sucedería. En realidad, era una cosa pequeña, un pequeño y mezquino gesto hecho con alcohol que afectaba a la ira, pero había sido suficiente. El rostro de Roger Davis colgaba en su cabeza cada vez que la miraba y sabía que siempre dudaría de su fidelidad. Una cosa tan pequeña y tan perdida. El corazón de Harry se descongeló y se atragantó con algo que era en parte risa, en parte sollozo. No era así como había imaginado que terminaría su primera relación. Ni siquiera había comenzado realmente,
pero no podía olvidar lo que ella había hecho para fastidiarlo y tampoco parecía poder perdonarla. Por eso el labio de Katie comenzó a temblar una vez más y se dio la vuelta y corrió hacia la torre de Gryffindor antes de que sus lágrimas comenzaran de nuevo. Harry se sintió vacío, como si alguien le hubiera clavado la mano en el pecho y le hubiera sacado el corazón. Él podría haber creído que lo habían hecho si no pudiera escuchar sus golpes débiles en la parte posterior de su cabeza. El sonido de su ritmo era lo único en lo que realmente podía concentrarse, todo lo demás parecía distante y sin importancia. Harry bien podría haber regresado a la Copa del Mundo por todas las cenizas que pudo saborear en su boca hasta que Katie le dijo que iría con Roger Davis. No se dio cuenta de que estaba deseando ir al baile con ella. Incluso el baile de apertura que acababa de presentar a los campeones habría sido agradable con Katie. Ahora tendría que encontrar otra chica con quien ir. Uno de los que miraron boquiabiertos su cicatriz, o soñaron con ser el centro de atención. Una chica que se pararía junto a Harry para ser vista mientras él se sentía como una silueta de sí mismo a su lado. Quizás simplemente no iré. Había tenido toda la razón al suponer que el baile de Navidad le causaría problemas, pero había subestimado severamente cuánto le dolería. Eso, el despecho de Roger Davis y el temperamento de Fleur Delacour le habían costado a Katie, cuya amistad había llegado a significar mucho para él. Harry estuvo medio tentado de ir y vengarse de Roger Davis. Su celosa y mezquina represalia contra Harry fue lo que más causó esto. Había 1000 formas en las que podía tomar su venganza, pero al final decidió simplemente alejarse. Era más fácil tratarlos a todos como si fueran extraños. Eventualmente todos se convertirían en extraños y a él no le importaría. Cada vez que se involucraba con la torre de Gryffindor este año, las cosas parecían empeorar. Ron, Hermione y su primera varita, y ahora Katie. Parecía ser su destino que todo saliera mal dentro de su casa. Entonces recordó lo que era y sonrió amargamente. Mi destino es morir. El pensamiento fue demasiado melodramático y se rió débilmente antes de alejarse del retrato de la dama gorda. Harry no volvería aquí si pudiera evitarlo. La sala de los menesteres y la cámara de los secretos, a donde se dirigía ahora, era todo lo que necesitaba. Se sentó en la punta de la lengua que se extendía por la piscina hasta la puerta del estudio de Salazar. Slytherin podía esperar hasta que hubiera leído la carta de Sirius. Harry esperaba que fuera una buena noticia, un aliento, un elogio o simplemente algo positivo. No estaba seguro de poder soportar algo negativo en ese momento. Se acercó seriamente y volvió a ser alguien para alguien por primera vez que podía recordar. El alguien, Katie, lo había traicionado, lo había dejado tan inexplicablemente, y ahora él era nadie para todos. De nuevo lo odio, se gruñó a sí mismo. No había mucho que no hiciera para asegurarse de no volver a convertirse en esta persona de nada. La sensación de vacío, sin propósito, era insoportable. Había sido arrojado al vacío, el espacio entre sentimientos y distracciones, donde aguardaban los susurros devoradores. Lo mordían, devorando todo lo que pensaba que era él mismo, y si no podía escapar de ellos, algún día lo devorarían por completo. Harry quedaría como un caparazón vacío y apático de una persona que el mundo nunca podría tocar. No podía imaginar un destino peor. Afortunadamente, la carta de Sirius era tan positiva como cualquier cosa inanimada podría ser, y Harry sintió una avalancha de afecto por el hombre. Había preocupación por su bienestar, orgullo por sus logros, condena por sus inconstantes y antiguos amigos. Todo y cualquier cosa que Harry podría haber esperado de un padre estaba garabateado desordenadamente en el pergamino barato con tinta fina. Sirius bien pudo haberse arriesgado a un destino peor que la muerte simplemente para comprar los materiales con los que enviar esta carta. Era la última frase que le había traído el cariño de Harry. La preocupación por su participación en el torneo era de esperar y no era desagradable. Estaba contento de que su padrino se preocupara por él, orgulloso de lo bien que Harry lo había hecho y lo mejor que se estaba volviendo. Eso también era agradable, pero la única línea que contenía el consejo de Sirius sobre el torneo de los 3 magos era invaluable para Harry. Demuéstreles que están todos equivocados, decía, en letras que habían sido grabadas con fuerza en la superficie del pergamino. Gana la maldita cosa. Harry haría exactamente lo que le aconsejara su padrino. Sus antiguos amigos pensaban que estaba bajo la influencia de un mago oscuro, les mostraría que era demasiado fuerte para que eso fuera cierto. Aquellos que pensaban que volverse contra él los dejarían salir de su sombra, se encontrarían más adentro de ella. Y Fleur Delacour, cuyo orgullo ofendido había sido parte de la razón por la que perdió a Katie, nunca olvidaría haber sido golpeado por una chica de 14 años. Habría un trofeo con su nombre. Algo real y tangible que él mismo había hecho y por lo que sería conocido.
Eso lo convertiría en alguien. Tenía que hacerlo. Harry le dio al trozo de pergamino una pequeña sonrisa. A pesar de todos los defectos de su padrino, y Harry sabía que había muchos, se había ganado tanta confianza como Harry tenía para dar. Un escalofrío recorrió la espalda de Harry ante la idea de contarle todo a Sirius. No era que temiera que Sirius lo abandonara como a los demás, Harry sabía que no lo haría, pero ¿cómo podía explicarle que tenía que morir a la única familia real que tenía? El retrato de Salazar había estado muerto durante 1000 años y Harry sabía que nunca aceptaría la idea de que su heredero sacrificara su vida, así que no podía escribir sobre Horcruxes, o sobre el dolor que sentiría Sirius cuando supiera que su ahijado tenía que morir. No habría advertencia ni preparación para el pobre hombre que tenía poco más que perder. Que Harry es injusto, siempre fue injusto. Harry no había hecho nada para merecer esto. Sus padres no habían hecho nada para justificar su destino, ni Sirius ni ninguno de los otros que habían sufrido a manos de Voldemort. Sin embargo, no se podía hacer nada. Sacó su varita de su manga y presionó la punta contra el centro de la letra de Sirius. El pergamino se doró donde la punta de la varita lo tocó, luego estalló en llamas, se enroscó sobre sí mismo y se desintegró en cenizas. La palabra ganar se iluminó brevemente, rodeada de llamas amarillas, luego desapareció con el resto. Harry odiaba tener que quemar las cartas que le enviaba su padrino. Fueron los únicos que consiguió y al verlos desmoronarse en pedazos se retorció algo en su interior. Una vez más, sin embargo, no había nada que se pudiera hacer. Si las letras fueran descubiertas, también podría serlo Sirius, y la vida y el alma de su padrino valdrían mucho más que cualquier arrepentimiento que Harry sintiera por destruir sus cartas. Escribir una respuesta sería tan doloroso como quemar la carta. Tendría que fingir que todo estaba como había sido cuando envió al primero. El torneo de los 3 magos tendría que parecer su principal preocupación y encontrar a quien lo había puesto en su segundo lugar. Katie, los Horcruxes y la Cámara de los Secretos nunca aparecerían. Era poco mejor que mentirle al único hombre que se preocupaba por él más que cualquier otra cosa y que iba tan en contra de la naturaleza de Harry que le dolía físicamente. Inclinó la mano y dejó que las cenizas cayeran al estanque debajo del puente. En algún lugar del fondo del agua oscura y fría se unirían a lo poco que quedaba de la otra carta que Sirius había enviado. Harry los vio esparcirse por la superficie, flotar y finalmente hundirse, con la mandíbula apretada y el corazón oprimido. Nada parecía salir como él quería. El único consuelo que obtendría a cambio de sus esperanzas, sueños y vida era que Voldemort vendría con él a la muerte. Para él era muy poco consuelo. Morir volvería a convertirlo en nada, y esta vez sería permanente. En un momento terrible, Harry imaginó que la nada que venía después de la muerte podría ser lo mismo que el vacío que lo consumía, que sentía cuando estaba solo entre otros. Si eso es cierto, entonces no quiero morir nunca. Salazar todavía estaba mirando las notas de Tom Riddle sobre los Horrocruxes, tal como Harry lo había dejado, cuando finalmente reunió la voluntad para levantarse del puente y entrar al estudio. Puedo tener una solución, anunció grandiosamente en el momento en que Harry entró. Dime, respondió Harry con cansancio, sin querer nada más que olvidar y escapar del anhelo que sentía por el calor que la mano de Katie le había regalado. Creo que la parte del alma de Tom Riddle debe haberse pegado a la tuya para que sobreviva estando en el mismo cuerpo que otra alma. Un cuerpo no puede albergar 2 almas en conflicto. Una debe ser sometida o deben convivir pacíficamente. Coexistir pacíficamente no parecía una descripción muy apropiada para Harry. Recordó con demasiada claridad los extremos a los que Quirrell había necesitado llegar para llegar a la casa de Voldemort. Beber sangre de unicornios y someterse a su maestro fantasmal. El hombre había intentado matarlo 2 veces, acercándose más cuando maldijo la escoba de Harry. El Quidditch, por supuesto, le recordaba a Katie. Tal vez no sea un buscador el próximo año después de todo, ¿y eso qué significa para mí? Harry trató de concentrarse en lo que decía el retrato sobre los Horrocruxes, algo crucial para él, pero el parche húmedo que se enfriaba lentamente en su túnica era un potente recordatorio de la chica que había pensado que le permitiría seguir siendo alguien. Dado que todavía tienes el control de ti mismo y no eras consciente de su presencia, el fragmento de alma debe ser sometido. Según las notas, debe existir una conexión entre las 2 almas dentro de ti. El retrato se enderezó, rostro solemne. Debería ser posible absorberlo o expulsarlo una vez que se rompa el enlace. Esto último es más probable, ya que solo vi una única referencia a la absorción de fragmentos de alma y fue una referencia hipotética a piezas de la propia alma. El retrato miró las notas para refrescar su memoria. Ahí está. El autor creía que el verdadero y completo remordimiento, lo opuesto a la intención utilizada para fracturar el alma,
combinado con un intento de deshacer la creación de un Horcrux, podría revertir los afectos de uno, transfiriendo y absorbiendo la pieza de regreso a donde pertenece. ¿Cómo rompería el vínculo? Harry preguntó, finalmente olvidándose de Katie con la esperanza de tener una forma de escapar de la muerte. Tendrías que fracturarte el alma, respondió Salazar. No. Harry sabía exactamente lo que significaba la pintura y no lo haría. Encontrar otra forma. Lo intenté, confesó su antepasado, sabía que no estarías de acuerdo, así que seguí buscando. No encontraste nada, dedujo Harry, con una sonrisa irónica y arrepentida cruzando sus labios mientras su esperanza moría una vez más. No encontré nada. La serpiente se retorcía agitada sobre los hombros del fundador. Slytherin sabía que fallaría y que su familia terminaría si no convencía a Harry. Su desesperación y determinación eran obvias, pero inútiles. Entonces debo morir, decidió Harry con una sonrisa hueca. Una vez que estemos seguros de que no hay otros Horcruxes, debo morir. No hay nada que se pueda hacer al respecto. No necesitas ser un sacrificio, suplicó Salazar. Eres mi heredero, el último miembro de mi familia que reconozco. Entonces debería sacrificar a alguien más en mi lugar. Preguntó Harry. Alguien debe morir, dijo Salazar sin rodeos. Puede ser usted o alguien de su elección. No mataré para salvarme, declaró Harry con vehemencia, cambiando a la lengua Parcel mientras su estado emocional fluctuaba salvajemente entre la desesperación y la ira. Puedes elegir a alguien que ya merezca la muerte, sugirió Salazar. La maldición asesina no cambiará su efecto y tú, que mereces más, no necesitas ser sacrificado. Una única muerte que merecía fracturar temporalmente tu alma, luego un momento de dolor para arrancarte el pedazo de herida si puedes encontrarlo. Dime que no es un sacrificio que valga la pena hacer para preservar tu vida. Eres un buen mago en más de un sentido, tu muerte es innecesariamente noble, sé egoísta por una vez. Al final, el mundo mágico también puede beneficiarse de ello. No lo haré, decidió Harry. No me corresponde juzgar a los demás ni condenarlos. Has crecido mucho desde que me encontraste aquí por primera vez, Harry, pero aún dejas que otros te usen para sí mismos sin pensar en lo que significará para ti. La nobleza también fue la maldición de Godric, pero incluso él escuchó cuando le ofrecí alternativas. Salazar negó con la cabeza con tristeza. Espero que Lori Considers en el futuro, finalizó. No dejo que otros me usen, negó Harry. Hay muchos que no querían nada de mí más que amistad. ¿Cuántos de ellos están junto a ti ahora?, preguntó el retrato. Tus compañeros de casa te han abandonado, los pocos que me dices que te han regresado quieren cosas que tú no les puedes dar. Albus Dumbledore te ha mantenido con vida, pero solo para sacrificarte más tarde cuando mejor le convenga. Mi padrino, respondió Harry con fiereza. Hace un día habría agregado el nombre de Katie, pero ahora, incluso si ella todavía esperaba estar con él, no estaba tan seguro. Sirius Black declaró la pintura con escepticismo. Me contaste su historia y a pesar de toda su determinación de respaldarte ahora, que es a la vez decidida y admirable, Harry, su primera reacción ante la muerte de tus padres fue la venganza, no velar por tu bienestar. Sirius Black puede que se preocupe mucho por ti, pero sus acciones pasadas han sido equivocadas. Venganza en lugar de justicia, una falla que conozco demasiado bien, revolcándome en la miseria durante 13 años en lugar de intentar cambiar las cosas, luego ignorar la lección del pasado y volver a intentar vengarse. Cuando tenga que elegir entre estar ahí para ti y Peter Pettigrew, ¿qué crees que hará? Harry no pudo refutar la implicación que hizo su antepasado. Había sido lo mismo que el año pasado cuando escapó de Azkaban para matar a Peter Pettigrew. Sirius era su padrino, le importaba, Harry se preocupaba por él, pero su odio por el traicionero colagusano había sido más importante para Sirius que Harry. Antes siempre hay cosas que se colocan por encima de ti porque dejas que los que te rodean sientan que siempre los apoyarás y los ayudarás sin importar lo que elijan, para que elijan lo que más quieran y confíen en ti para sacrificarte y soportar. Explotan tu nobleza, tu generosidad y tu tenacidad, siempre lo han hecho y siempre lo harán. Ojalá no los dejaras. Encontraré a otros, se hizo eco de las palabras de Salazar de antes, es igual. Ellos estarán a mi lado, nunca me decepcionarán y nunca me dejarán solo. En el ojo de la mente de Harry, él estaba de pie junto a Katie, una Katie sonriente y sonrojada con una mano en la suya y la otra descansando ligeramente sobre su estómago. Uno de sus brazos descansaba sobre sus hombros,
una brillante banda de plata adornaba el tercer dedo de su mano y el de ella. Iguales, socios, unidos por algo más que magia. Era una imagen más agridulce que cualquier cosa que el espejo de Eris pudiera haberle mostrado. Espero que lo hagas, respondió el fundador con tristeza, pero ¿de qué sirven esos amigos cuando sabes que su función final será solo enterrarte?